Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Bienvenidos a todos y a todas. Me parece que podemos ir largando. Tengo el micrófono. Ahora sí, tenía el micrófono apagado. Buenas tardes a todos, a todas. Me parece que podemos ir largando para que no se nos haga muy tarde y en todo caso estas reuniones, estas charlas, estos encuentros quedan grabados para que los que no pudieron llegar a horario o no pudieron llegar lo vean más tarde. Les cuento también para los próximos encuentros que esto lo grabamos y lo pasamos al grupo luego para que puedan revisarlos cuando quieran. Bienvenidos, como les dije, a todos y a todas. Mi nombre es Diego. Yo soy licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, acá de Córdoba. Y bueno, ya hace un tiempito ya estamos con estos proyectos de hacer unos encuentros para conversar un poco de filosofía, para reflexionar un poco. En estos tiempos, como decimos siempre al principio, tan poco dados a detenerse un rato para reflexionar, a darle tiempo a otro tipo de reflexiones, quizás a otro tipo de lecturas, a otro tipo de preguntas, a otro tipo de charlas. Nos parece importante, bueno, construir estos espacios y aprovechar además, ¿no? Las herramientas que nos da la tecnología, que permite, si bien tiene muchas cosas que uno a lo mejor pudiera cuestionar o criticar, ya lo vamos a ver sobre todo cuando veamos a Heidegger, eh, también permite este tipo de encuentros, ¿no? Que a través de una computadora o un celular nos encontremos argentinos, mexicanos, colombianos, colombianas, peruanos, bueno, gente de todo el mundo, ¿no? Me parece que esas son una de las herramientas que son interesantes para explotar, para desarrollar, para utilizar. Y sobre todo si las ponemos en pos de este tipo de encuentros que a nosotros nos parecen necesarios, nos parece interesante y que hay que aprovechar. La idea de estos encuentros, como deben haber leído en las presentaciones, en la información, en los flyers que estuvimos publicando, la idea es hacer un encuentro, dos encuentros semanales durante 4 semanas, esto es 8 encuentros, que van a versar sobre 4 pensadores que hemos seleccionado caprichosamente nosotros, caprichosamente a través de un criterio que nosotros hemos elegido, que son las primeras 2 reuniones para hablar de Nietzsche, las segundas 2 reuniones para hablar de Heidegger, las terceras, las terceras 2 reuniones para hablar de Sartre y la última semana para hablar un poco de Marx, ¿no? La idea de esto, me parece que lo bueno para aprovechar de esto tiene que ser en la dinámica de una conversación, ¿no? Nosotros ponemos conversatorio de filosofía, porque lo cierto es que uno puede encontrar una gama muy variada y muy buena, además, de reflexiones de estos pensadores, de clases que han dado otros profesores, etcétera, en internet. Y me parece que lo bueno que tiene esto y la propuesta dinámica de este tipo de encuentros es lo que decía Nicolás hace un ratito, ¿no? Aprovecharlo para que sea más una cosa un poco más dinámica, ¿no? No sea una cosa tan expositiva, sino para que vayamos charlando. Naturalmente, ni este pensador que es Nietzsche el primero que vamos a trabajar, ni ninguno de los otros que trabajemos, vamos a poder agotar en 2 clases, obviamente, la riqueza de sus pensamientos. Seguramente nos va a quedar mucho para decir, muchas cosas para ver, muchas reflexiones para hacer. Pero bueno, eso que sirvan entonces estas conversaciones y estos encuentros como para disparar una inquietud o para entrar a esos pensadores ya con una suerte de coraza teórica, como para leerlos y para que sean más amigables, más amenos, para que uno sepa también a dónde puede ir, a dónde ir, qué esperar de ciertas reflexiones, etcétera. Así que bueno, eso, los invito y las invito a que cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer, cualquier aclaración que necesiten, que directamente se abran el micrófono, porque yo no los veo a todos, pero que se abran el micrófono y hagan la pregunta, no tengan vergüenza ni incomodidad de hacerlo. La idea es que sea eso justamente, ¿no? Que sea un lugar para que el debate fluya y sea más enriquecedor en ese sentido. La idea de esto, nosotros como les decía ya venimos haciendo esta serie de encuentros hace un tiempo. En esta oportunidad, en este ciclo de 4 pensadores que hemos elegido, hemos tenido la idea de tratar de darle una mano, de colaborar con una fundación de Córdoba. María a lo mejor la conoce, que es cordobesa como nosotros,
La fundación se llama Fundación Moraleja, es una fundación que queda en el barrio General Paz y que trabaja centralmente con chicos y con chicas que tienen discapacidad. Esta fundación tiene un sistema de becas en donde los chicos y las chicas que no tienen los recursos son becados para poder continuar con el tratamiento y que el tratamiento no se corte. Así que la idea de estos ciclos es que en la medida en la que puedan, cualquiera de ustedes aporten a su donación a Fundación Moraleja para que sirva para sostener este sistema de becas. De todas formas, tenemos entre nosotros a Laura Leiva, que ella es la presidenta de Fundación Moraleja, ella es psicóloga, trabaja con niños, en todo caso nos puede contar, si tiene ganas, un poquito sobre qué es el trabajo que hacen, para que ustedes sepan también en marco de qué lo estamos haciendo, ¿no? Lau, si tenés ganas. Sí, bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias Diego. Bueno, como decía Diego, yo soy Laura Leiva, soy licenciada en Psicología. Hace 12 años que tenemos Fundación Moraleja. En realidad, bueno, primero iniciamos tratando de abordar las diferentes personas que venían con distintos desafíos, con distintas problemáticas, tratando siempre de abordar desde una mirada social. Nosotros siempre trabajamos de una manera interdisciplinaria, donde hay distintos profesionales y áreas, psicología, psicomotricidad, kinesiología, bueno, distintas áreas, y también atravesado por lo que es lo artístico. Entonces siempre estuvimos trabajando a través de talleres artísticos. Entonces, bueno, dentro de nuestra propuesta está siempre esta mirada. Siempre intentamos acompañar y responder a todas las demandas que surgen, y dentro de esas demandas había muchas personas que no tenían obra social o que estaban en proceso de filiación, y bueno, no tenían lugares donde ir, ni donde permanecer por mucho tiempo, porque también sucedía de que hay fundaciones que los alojaban, pero tienen un tiempo determinado porque necesitan hacer que esto circule. Obviamente son políticas de determinados lugares para dar lugar a otros, ¿no? Porque es mucha la demanda que hay en Córdoba. Entonces, bueno, nuestra idea es que si hay una persona que no tiene la obra social, pueda contar, como las otras personas que sí lo poseen, con el derecho a la rehabilitación, a la habilitación, al acompañamiento familiar e individual de manera integral y completa. Entonces, bueno, un poquito es hacia donde va a ir destinado esta iniciativa que propone Filosofía de a Pie. La verdad que estamos muy agradecidos porque algo que nos ha costado siempre fue recibir donaciones, fue recibir el aporte, siempre fue muy a pulmón y muy de dos personas que somos quienes iniciamos en esto. Así que bueno, esto es una gran ayuda. De por sí el hecho de la idea de que nos acompañen, así que bueno, y para que nos puedan conocer también un poquito por este medio. Muchas gracias. Bueno, gracias Lau. Bueno, gracias Lau, a ti. Bueno, así que en todo caso, ya saben, ya a partir ya nosotros hemos armado un grupo de WhatsApp, no sé si están todos y todas en el grupo, en el caso de que no estén y tengan ganas, comparten el teléfono en el lugar para dejar los mensajitos, y ahí en todo caso yo después los agrego al grupo si quieren. Ahí vamos a compartir el link de acceso, vamos a pasar algunos textos sobre las cosas que no podamos alcanzar a revisar, etcétera, ¿no? Y ahí además ya hemos pasado también la información de la cuenta de Moraleja para hacer las donaciones en el caso de aquellos que quieran y que puedan, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, entonces empezamos a hablar de filosofía. Nietzsche es el pensador que hemos seleccionado para este primer encuentro. Ya hemos hecho nosotros una serie anteriormente del pensamiento de Nietzsche. Ha sido un curso muy intensivo, ha sido un curso que tuvo 11 reuniones de 2 horas cada uno. La idea de estos encuentros es que no sean tan largos para que no se vuelva tan pesado tampoco, sino que sean de aproximadamente 1 hora, 1 hora y media los encuentros en función de cómo vayamos dando la dinámica de la charla. En el caso de que charlemos y que nos prolonguemos no hay problema, pero la idea es que tome ese tiempo. Y bueno, y el primer pensador que hemos seleccionado es Federico Nietzsche. No sé si saben, en el caso de que alguno sepa algo de Nietzsche o tenga ganas de aportarlo, siempre, como les dije, abran el micrófono y lo den. Yo no quiero dejar de celebrar que
que estemos en un espacio para hablar de filosofía. Entiendo que cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene ciertos intereses de lo que vamos a charlar, por eso, bueno, por eso estamos acá, así que bienvenida la reflexión y la duda y las preguntas. Bueno, Nietzsche, primero para hablar de cualquier pensador, todos los pensadores, quizás salvo Kant, ¿no? Ya vamos a ver por qué, pero todos los pensadores deben ser entendidos en el marco de la época en la que escriben, ¿no? No es cierto que hay pensadores de la filosofía o de cualquier otra disciplina humanista que pueda pensar por fuera de la época en la que vivió, ¿no? Quizás sea muy adecuado en este punto esto de, bueno, somos sujetos sujetados a nuestras condiciones históricas, además de lo que hacemos luego de esas condiciones históricas, ¿no? El tercer pensador que vamos a ver es Jean-Paul Sartre. Es un pensador que trabaja mucho sobre esto, la disputa entre libertad y determinación de la cultura en la que nacemos, pero no nos adelantemos. Lo que yo quiero mencionar al principio es, no podemos pensar a los pensadores, a los filósofos y a las filósofas, como si fueran sujetos que no están inmersos o arrojados a un mundo, ¿no? Son los pensadores y los filósofos y las filósofas, a la vez que todos nosotros, un producto y un proceso de nuestra propia coyuntura. Nietzsche nace en Alemania, es incorrecto decir Alemania, él nace en Prusia en 1844, ¿no? Piensen que en esa época histórica Alemania estaba dando una suerte de proceso de unificación. En 1815, en el Congreso de Viena, se establece lo que se va a llamar la Federación Germánica, que tiene 39 estados, ¿no? Luego, a partir de ciertos procesos de guerra y de desarrollo de nacionalismos germánicos, finalmente en 1871 se proclama el Imperio Alemán, proceso en el cual Nietzsche va viviendo justo durante toda su primera infancia, ¿no? Sepan también, les comento que Nietzsche después de un tiempo renuncia a la ciudadanía alemana y se queda apátrida durante toda su vida, no tiene patria. Pero bueno, eso como un dato, ¿no? Nietzsche nace entonces en 1844. Él es hijo de Karl Ludwig Nietzsche, que es un pastor luterano, y de su madre que se llamaba Franziska Oehler, ¿no? Las dos personas son fundamentales en su vida, cada uno de una forma muy diferente, ¿no? Por una parte, el padre de Nietzsche muere cuando Nietzsche es muy joven. Nietzsche tiene apenas 4 años cuando su padre muere. El padre muere de un reblandecimiento cerebral que se llama, pero para Nietzsche es un acontecimiento que lo marca profundamente, ¿no? Él siempre tiene muy presente a su padre y a su madre, ¿no? Casi como puestos antagónicos. Cuando el padre de Nietzsche muere, a los 4 años de él, Nietzsche lo sufre como una tragedia muy grande, pero a la vez construye una imagen de su padre muy idealizada, ¿no? Él para saber también, Nietzsche desde muy joven tiene una particularidad que es escribir biografías de sí mismo, ¿no? Su primera biografía la escribe cuando tiene 14 años, y cuando tiene 14 años relata la muerte de su padre, cómo él vivió la muerte de su padre, de una forma muy cruda, digamos, muy cruel. Luego su madre en contrapartida de su padre es una persona muy dada a la religión. Bueno, su padre era, como dije, un pastor luterano, pero era un pastor luterano que tenía una impronta, una personalidad muy retraída. De hecho, durante mucho tiempo se ha especulado posteriormente a la muerte del padre y a las descripciones que se hacían de la época del padre, de que padecía de una especie de autismo, digamos, que era una persona muy poco dable para lo social, y la madre una personalidad muy sumisa, ¿no? Pero la madre lo acompaña hasta el final de su vida. Cuando Nietzsche, spoileamos el final de la vida de Nietzsche, para los que no sepan, les comento que 11 años antes de morir, Nietzsche tiene un colapso mental, se vuelve loco, es internado los primeros 2 años de esos 11 años, es internado en una clínica psiquiátrica en Basilea, y luego vive con la madre, ¿no? Y de esos últimos 11 años poco se sabía de lo que había sido el desarrollo intelectual de Nietzsche, porque había muchísimo mutismo, ¿no? Naturalmente él dejó de producir obras hacia el final, en esos 11 años, naturalmente. Pero hasta hace muy poquito salieron a la luz una serie de cuadernos que la madre de Nietzsche
Francisca, escribió que no eran cuadernos, miento, eran unas cartas que ella le manda a un amigo, a un amigo que era muy amigo de Nietzsche, que se llamaba Overbeck, y a la esposa de Overbeck, contando pormenorizadamente cada uno de esos procesos en esos 11 años, ¿no? Que son, bueno, para los que somos unos estudiosos de Nietzsche, nos dio un universo nuevo de conocimiento en esos 11 años que habían sido bastante opacos. Lo cierto es que la personalidad del padre, la muerte temprana del padre, a Nietzsche lo deja exclusivamente al cuidado de su madre, de su hermana menor, que se llamaba Elizabeth Nietzsche, una persona que ha tenido una importancia magistral, monumental, diré yo, una importancia destacadísima en la vida de Nietzsche, tanto por ser su oposición más fuerte, lo que él consideraba más lejano a sí mismo. Nietzsche dice en su autobiografía final, yo les dije que Nietzsche empieza a escribir autobiografías de sí mismo de muy joven. Lo último que escribe Nietzsche antes de volverse loco, incluso en el primer instancia de ese proceso hacia la locura, que sucede en 1889, en los primeros días de enero del 89, en 1888 Nietzsche escribe su última obra, maravillosa, que se llama Ecce Homo, ¿no? Ese hombre. Aquí está ese hombre, significa, ¿no? Es la frase con la que Poncio Pilato luego les presenta a Jesús a las masas de, bueno, hebreas en aquel momento, ¿no? Dice, ese homo, aquí está el hombre. Esa es la última biografía que escribe Nietzsche. En esa biografía él empieza contando prácticamente toda su vida, hace un repaso de todas sus obras, cuenta la relación con su hermana y con su madre, y en las últimas páginas de ese libro ya se ven indicios muy marcados en toda la obra en general, ¿no? Pero sobre todo en las partes finales se ven indicios marcados de locura. Luego de terminar ese homo, Nietzsche escribe solamente un puñado de cartas, cartas en donde Nietzsche ya estaba evidentemente en un estado de alienación intelectual, donde incluso esas cartas, le manda una carta al Papa, le manda una carta a sectores de la aristocracia alemana, firma esas cartas como el anticristo, como Dionisio, etcétera, ¿no? Ya ingresando a 1889. Bueno, Nietzsche a los 14 años, entonces, recordemos que su padre muere muy joven, a los 14 años, entre los 14 y los 20, él ingresa a la secundaria de Forta, que es en el primer lugar en el cual desarrolla una suerte de actividad intelectual, ¿no? Funda con dos amigos un espacio literal y musical que se llamaba Germania, y en ese lugar ellos comparten el objetivo que tenía ese proyecto, era que una vez al mes cada uno de los tres miembros que había, porque era Nietzsche con dos amigos, presentaran o una obra literal o una obra musical, ¿no? Y de ahí salen los dos primeros textos que nosotros tenemos de Nietzsche en términos filosóficos, que el primero se llama Fatum e Historia. Fatum significa destino, e historia, y el segundo, libertad de la voluntad y fatum, ¿no? Y destino. Son dos trabajos muy pequeños. Tienen 4 páginas, 3 páginas cada uno, en donde Nietzsche pone en tensión esto que ya habíamos charlado al principio, ¿no? Esto de cómo funciona la libertad del ser humano con la existencia de un Dios, ¿no? Nietzsche dice, bueno, Nietzsche nace como un cristiano, de hecho, todos aspiraban, y él mismo creía de sí mismo que iba a volverse un pastor también. Por eso años más tarde empieza a estudiar teología, carrera que abandona muy inmediatamente, a los 6 meses después de un semestre. Pero bueno, Nietzsche estaba rodeado de esta suerte de religiosidad luterana a su alrededor, ¿no? Y en estos primeros textos, que se consiguen en internet muy sencillamente, de todas formas los podemos pasar al grupo después si quieren, Nietzsche pone en tensión esta idea de libertad, cómo funciona la hipótesis de la libertad del ser humano con la hipótesis de un Dios que todo lo ha determinado y que todo lo ve y que todo lo planificó, ¿no? La omnipresencia, la omnisapiencia de un sujeto creador, cómo posibilita de determinada cosa la libertad de un hombre. Esos son los primeros trabajos, las primeras manifestaciones intelectuales que tiene Nietzsche, que ya empiezan marcando desde el principio
esta suerte de tensión que tiene él con una creencia tan poco racional como la de la fe, con lo que luego iba a desarrollar como foco y como eje de su pensamiento, ¿no? Que es justamente un sistema de pensamiento anclado no en la razón, porque ya vamos a ver que para Nietzsche la racionalidad, este concepto de lo racional, es una trampa. A nosotros nos han engañado, nos han hecho creer que la racionalidad es el camino, cuando en realidad, dirá Nietzsche, la racionalidad es una forma de interpretar el mundo, pero no necesariamente es la forma más adecuada de interpretar el mundo, ¿no? Muchos filósofos, sobre todo, muchos filósofos posteriores a Nietzsche, anteriores no, pero posteriores a Nietzsche, sobre todo Heidegger, plantean esta hipótesis de que, como diría Manu Chao, nos han engañado con la primavera, ¿no? Nos han hecho creer que la racionalidad es la forma de avanzar en nuestra interacción y en nuestra interpretación y en nuestra interpelación del mundo, cuando lo cierto es que la racionalidad es un puñado de dogmas que nos hacen ser sujetos que solo pueden pensar dentro de ese puñado de dogmas. Como la crítica de la razón pura. Hola Diana, ¿cómo estás? Como la crítica de la razón pura, ¿querés comentar por qué te parece? Es el libro más destacado de Immanuel Kant, que bueno, también es un filósofo alemán anterior a Nietzsche. ¿Tenés ganas, Diana, de contar por qué? Pues yo creo que cuando hacen la crítica de la razón pura es eso, que todo quieren racionalizar todo y creo que no es una manera de que, o sea, todo se puede sintetizar, sino que no todo se puede racionalizar, es como lo que usted está hablando ahorita. Bien. Sí. La crítica de la razón pura es una obra kantiana, ya les dije, es una obra muy difícil de leer, es una obra que tiene muchísimos elementos técnicos para analizar, en la que Kant plantea centralmente que hay una cosa en sí, ¿no? Hay un noumeno, hay una cosa que es la esencia de las cosas que son inaccesibles para nosotros, ¿no? Y ese noumeno, en razón a lo que decía Diana, no es un noumeno racional. No es racional, es una equivocación. No es inteligible, que no es lo mismo. ¿Y qué significa que no sea inteligible? Significa que no puede accederse a él racionalmente, porque las herramientas que tiene el ser humano, va a decir Kant, no son adecuadas para interpretar la esencia última de las cosas. Esa esencia última es lo que Kant llama la cosa en sí, la palabra que él usa técnicamente es noumeno. ¿Alguien quiere decir algo? No. Pero yo recién cometí una equivocación. Yo dije que Nietzsche es el primer sujeto, el primer pensador que cuestiona la racionalidad como la herramienta por antonomasia del pensamiento. Y eso no es correcto. Quien lo hace primeramente, con fuerza, y de quien Nietzsche lo toma absolutamente en su primera parte, es Arthur Schopenhauer, ¿no? Arthur Schopenhauer escribe, otro pensador alemán, esta época, siglo XIX, finales del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, son épocas marcadas centralmente por el pensamiento alemán. Heidegger, que es quien vamos a hablar más la semana que viene, era un pensador que decía, la filosofía solo puede pensarse en griego y en alemán, porque el lenguaje meleable que tiene el alemán y el lenguaje meleable que tiene el griego nos permite no solidificar las ideas, ¿no? Es una cosa que, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo cierto es que quien es el primer pensador que se anima a romper con esta herencia racional que nos viene desde Platón es Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, a Nietzsche le pasa una cosa, Nietzsche en 1965, cuando ya está en Leipzig, después de la Universidad de Bonn, se va a Leipzig, entra a una librería, ¿no? Y en la librería empieza, esto lo cuenta él en su biografía final, y en la librería empieza a revisar libros y se topa con El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, y lo compra. Y él no sabe por qué lo compra. De hecho, Nietzsche, cuando escribe su biografía, dice, yo nunca fui muy de comprar libros hacia lo pavo. Yo siempre compraba los libros que me gustaban y me refugiaba en esos libros. No era un pensador que se pusiera a leer mucho y cosas nuevas, sino que él leía lo que el universo intelectual que lo rodeaba, y luego no muchas cosas nuevas. De hecho, para Nietzsche leer
él decía que lo peor que podía hacer una persona era levantarse y leer un libro. Él creía que la mente tenía que funcionar porque cuando uno se levantaba e inmediatamente leía un libro, las ideas que iba a tener durante ese día ya estaban de alguna forma influenciadas por eso que había leído, ¿no? La cosa es que Nietzsche se topa con este libro y le genera un sismo. De hecho, Nietzsche le escribe una carta a un amigo en esa época y le dice en esa carta, estoy como en una nube todavía sin poder salir de ella, de las cosas que he encontrado en Schopenhauer. Y los primeros años de su vida... Voy a sacarme... ¿Se escucha bien ahí igual? ¿Sí? Sí. Bien, buenísimo. Sí, incluso más fuerte. Bueno, mejor, porque ya me estaba molestando los oídos. Y en esa primera época, entonces, los primeros años de Nietzsche, las primeras obras nietzscheanas y su relación con Wagner al principio, Nietzsche está muy influenciado, muy determinado por el kantianismo de Schopenhauer. Schopenhauer empieza la obra El mundo como voluntad y representación, que es una de las obras más importantes y más que generan una ruptura más fuerte en la historia de la filosofía, ¿no? Ustedes piensen que la historia de la filosofía en términos de esta racionalidad que llama Nietzsche comienza con Platón, que es quien rompe la forma antigua de pensamiento, la presocrática, y luego de Platón determina absolutamente todo hasta Schopenhauer. Schopenhauer viene y dice, bueno, la racionalidad no es lo último que hay para pensar. Lo último que hay atrás de lo racional es una cosa que Schopenhauer llama la voluntad, ¿no? No importa qué sea la voluntad, en realidad sí importa porque es fundamental para Schopenhauer, pero no nos importa en este caso en Nietzsche. La voluntad para Schopenhauer está en el fondo en el fondo, cuando uno dice, ¿qué hay en el fondo de todo? Un pensamiento religioso te va a decir, en el fondo de todo está la voluntad de Dios, está el pensamiento de Dios, ¿no? Una tendencia naturista te va a decir, en el fondo de todo están las leyes de la naturaleza, etc. Ahora, el pensamiento de Schopenhauer te decía, en el fondo de todo, en el fondo de todas las cosas, si uno rompe el velo de la realidad y hurga atrás del escenario de la realidad, lo que encuentra es caos, ¿no? Atrás y ese caos tiene para Schopenhauer el nombre de la voluntad. La voluntad es una pulsión pura, irracional. Si no fuera una equivocación, uno tendría la tendencia a decir una voluntad animal, pero no sería correcto. Lo cierto es que en el fondo de las cosas ya no hay un universo ordenado, sino que hay pura pulsión, hay pura voluntad, ¿no? Dice Schopenhauer. No importa que sea tanto esta voluntad en Nietzsche, porque Nietzsche no toma tanto la idea de voluntad de Schopenhauer. Ahora, Schopenhauer es el primer pensador que le dice a Nietzsche, no todo es racional. Nietzsche después, más adelante, quizás pensando también en Schopenhauer, va a decir, en el fondo de las cosas hay caos y azar, ¿no? No hay razón, no hay voluntad, no hay un sentido, no hay un significado, no hay un Dios. En el fondo de las cosas hay caos y azar. Somos producto de este universo de caos y de azar, ¿no? No hay una ley natural ni una ley divina que determine las cosas. No hay una moralidad, no hay un sistema correcto para que los hombres se relacionen. Hay caos y hay azar, ¿no? Pero bueno, eso ya lo desarrolla Nietzsche más adelante. Piensen que todavía en esta época, Nietzsche todavía ni siquiera era Nietzsche, ¿no? Estamos en los primeros años de Nietzsche. Nietzsche, vamos a pasar rápido, así no nos toma mucho esta parte muy personal. Nietzsche termina su educación en Forta a los 20 años. Y Gabriel, sí, por favor, pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Hola, soy Gabriel de la provincia de Salta. Para hacer referencia a esto que bien venís diciendo vos, el concepto de voluntad en Schopenhauer es para Nietzsche una palabra vacía, ¿sí? A tal punto que la voluntad como cosa en sí de Schopenhauer es entendida como una unidad metafísica del mundo. Por eso es que aparece como una ficción del lenguaje, como una producción engañosa para Nietzsche, el lenguaje filosófico. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente y sí, es muy correcto. Te agradezco, se ve que sos un conocedor. ¿También trabajás de la profesión de filosofía? Soy profesor y licenciado en filosofía. Qué bueno tenerte. Entonces te invito a que intervengas la vez. Hola. La idea de esto es que sea muy dinámico y que todos participemos. ¿Sí, Federico?
Sí, no me quedó claro la cuestión de la voluntad. ¿Cómo que sería una ficción lingüística? O sea, ¿es solamente una nomenclatura que no hace una referencia a un hecho en sí mismo o es un nombre arbitrario que se le pone a un hecho en sí? No lo comprendí, disculpe. Lo explicaste bien, Fede. Vos lo explicaste bien. Es arbitrario. Ah, bien, perfecto. Entonces sí entendí. Sí, Gracias. Muy bien. y es arbitrario en mi interpretación, no vos, Gabriel, en todo caso, si tenés ganas, corregir. Que para Schopenhauer la voluntad es la cosa, digo, aquello que Kant había llamado la cosa en sí, que era inaccesible, que era el noumeno, digamos, aquello, lo que podríamos decir, la esencia de las cosas, que era inaccesible por la racionalidad de las personas, de la racionalidad humana. Schopenhauer dice, bueno, no, en realidad la cosa en sí es la voluntad, ¿no? Porque yo decía hace un ratito también, cuando Schopenhauer escribe El mundo como voluntad y representación, de nuevo paréntesis, obra maravillosa, él empieza la obra diciendo, este es no un apéndice, pero para entrar a este libro y a este sistema filosófico hay que comprender el sistema filosófico de Kant, ¿no? Nosotros estamos prosiguiendo el pensamiento kantiano. Nietzsche en ese momento, cuando accede al mundo como voluntad y representación, tiene un dejo kantiano fuerte, pero posteriormente Nietzsche se va a alejar de esta forma de ver, de interpretar el mundo, que es el kantianismo, si se quiere, y va a decir, el noumeno es la ficción literaria, ¿no? El noumeno es lo que no existe. No existe, no es que, porque ¿qué decía Kant? Kant decía, bueno, hay una cosa, esta cosa tiene apariencia, pero todas las cosas que son apariencia de la cosa no son la cosa en sí. La cosa en sí es el noumeno, ¿no? Y no se puede acceder. Nietzsche lo que va a decir posteriormente es, bueno, no es que no existe, lo que no existe es el en sí de esa cosa. La cosa son las apariencias que le rodean. No hay algo atrás la esencia no está atrás de las manifestaciones. Nietzsche, de todas formas, son discusiones en las que no se mete mucho porque no es el universo, no es el tópico de pensamiento al que Nietzsche le interesa desarrollar en su filosofía. Pero bueno, en este punto, cuando Schopenhauer dice la voluntad es la cosa en sí, Diana, no sé si Diana tenés ganas de decir, no pude leer lo que escribiste, ¿tenés ganas de contarlo? Pues sí, creo que había Parménides que decía que las cosas o los sentidos pueden engañar la cosa, o sea, como Platón y la teoría de las ideas, ¿no? Uh-huh. Que los sentidos nos pueden engañar y que la cosa puede ser diferente a lo que es. Claro, Platón, sobre todo en la alegoría queda marcado eso, ¿no? Para los que no saben, Platón es un pensador del siglo IV antes de Cristo. Platón era discípulo de Sócrates y desarrolla una de sus teorías, de sus teorías fuertes, es lo que él llama la teoría de las ideas, ¿no? En esa teoría de las ideas, Platón sostiene básicamente que hay dos mundos, un mundo que es habitado por las ideas, digamos, donde solo habitan las ideas y las almas de las personas, y el mundo en el que vivimos nosotros, que es el mundo del cambio, el mundo de la apariencia, el mundo de la copia, ¿no? Este mundo en el que vivimos nosotros, como decía Diana, es un mundo que es una copia de aquel mundo, ¿no? En aquel mundo está, por ejemplo, la idea de justicia y en este mundo hay actos justos, ¿no? Y la alegoría de la caverna, la cuento muy rapidito, es para sustentar este tipo de hipótesis en la cual hay una caverna, en esa caverna hay un grupo de personas, de presos esposados que miran para adelante. Atrás de ellos no pueden mover la cabeza, solo miran para adelante. Atrás de ellos hay una llama, una fogata, y entre ellos y la fogata pasan personas con unos estandartes, ¿no? Estandartes de caballos, de personas, etc. Y todo lo que ven los prisioneros de la caverna es para adelante una pared donde las sombras de los estandartes se van reflejando, ¿no? Y ellos solo ven las sombras. En un momento uno de los prisioneros se escapa y sale de la caverna y logra ver que en realidad el mundo real siempre entre comillas, esto es una analogía, una metáfora, ¿cierto? El mundo real es el mundo que no era en la sombra, ¿no? Si uno le preguntaba al prisionero que miraba solo la pared, ¿cuál es la realidad? Te iba a decir que eran las sombras, ¿no? Eso que veían ahí adelante. Cuando uno se da cuenta que la realidad, que esos son solamente copias, y copias imperfectas para colmo, porque no tienen dimensión de la realidad, siempre entre comillas,
En ese caso uno ya tiene otro nivel de conocimiento, ¿no? Esta alegoría la usa Platón para contar justamente lo que él cree la diferencia entre el mundo de lo que nosotros vemos. Yo veo esta mesa y creo que esta mesa es la mesa, ¿no? O que en realidad yo cuando veo esta mesa y creo que esto es una mesa, lo que no me doy cuenta es que esta es la copia de una mesa. Capaz que en ese sentido lo decía Diana, ¿no? De nuevo los invito, no me voy a cansar de invitarlos a que participen en lo que quieran, ¿no? Siempre abren su micrófono y preguntan. Como dijimos entonces, Nietzsche, después del secundario de Forta, se va durante 6 meses a la Universidad de Bonn, ahí estudia, se anota en filología y en teología, ¿no? En ese espacio Nietzsche se siente muy él en cartas a su familia cuenta que está rodeado por un ambiente de profunda vulgaridad, y lo que a él le genera un suerte de impacto negativo. Y luego entonces de un primer semestre, en ese lugar pasan 2 cosas muy fuertes, ¿no? Hola Faber, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, mira, justo acaba de desconectarse. Bueno, en fin, Faber es un viejo conocido de estos espacios. Ahí se unió de nuevo. Bueno, y en ese lugar Nietzsche... ¿Cómo está? ¿Qué pena, maestro? ¿Cómo anda, Faber? Bien, gracias. Muy bien. Llegando el trabajo, profe. Bien ahí. Muchas gracias. Bueno, y en Bonn entonces le pasan 2 cosas muy importantes. Primero, que conoce a quien va a ser su mentor durante toda su carrera en la Universidad de Leipzig, que es a donde se va él, su carrera de filología. Y además, no sé si saben que Nietzsche... se sospecha que Nietzsche contrae sífilis. Esto nunca fue comprobado porque nunca fue correctamente comprobado, pero se sospecha que Nietzsche tiene sífilis. Hay un trabajo muy interesante de una bióloga estadounidense, que después si quieren se los paso, donde ella sostiene que Nietzsche fue... El universo, ¿no?, de historiográfico que trabaja Nietzsche sostiene que es muy probable que él haya tenido sífilis. Yo les mencioné este trabajo porque esta bióloga, la sífilis, para los que no saben, yo no sabía hasta no hace mucho, esencialmente se desarrolla en 3 etapas. Nietzsche cumple perfectamente al pie de la letra las 3 etapas del desarrollo de la enfermedad, incluyendo su caída hacia la locura, ¿no? Lo cierto es que si Nietzsche se contrae sífilis, es probable que haya sido en esta época. Se cree que en 1964 Nietzsche va con su universo de su grupo de amigos, digamos, a un prostíbulo, y en ese prostíbulo él contrae sífilis. Es una hipótesis, ¿cierto? Muy hipótesis. Por otra parte, como dijo, conoce a Ritschl, que es la persona que lo va a acompañar y lo va a apadrinar a lo largo de su vida en la carrera de filología, y además va a ser la persona encargada de que a Nietzsche le den una cátedra a los 25 años en la Universidad de Basilea, sin tener la acreditación de grado necesaria para eso, ¿no? Un caso muy extraño. Pero bueno, Nietzsche logra en un muy breve tiempo un nivel de reconocimiento entre sus pares y entre los docentes que lo acompañaban, que lo posicionan a él como si fuera el próximo maestro de la filología alemana, ¿no? Él se ve que era muy destacado trabajando en lo que trabajaba. Él tiene 2 trabajos que son muy destacados en la época. El primero que escribe, que es su tesis de grado, es sobre la fuente de Diógenes Laercio, que lo escribe en 1868. Y en el 69, quizás gracias a este tipo de trabajo, Nietzsche le otorgan la cátedra de la Universidad de Basilea. Yo les quiero leer, si me permiten, ha llegado hasta nosotros como para dar marco de lo que despertaba Nietzsche en el universo filológico, ¿no? Ha llegado hasta nosotros, por suerte, una carta que Ritschl le manda. Ritschl es una persona que es un gran filólogo alemán, ¿no? Es uno de los mejores filólogos de esa época, de los más reconocidos. Y él le manda una carta a los directivos de la Universidad de Basilea proponiendo a Nietzsche para este cargo, para el cual él no tenía la acreditación, lo reitero, ¿no? La carta que manda Ritschl dice así, si no les molesta, silencio. Yo lo silencio si veo que se acoplan los micrófonos. En todo caso, de nuevo, el que quiere se abre el micrófono y habla. La carta de Ritschl dice así:
Nunca he conocido y tampoco he intentado promover en mi especialidad, de acuerdo con mis posibilidades, a un muchacho que tan pronto y tan joven estuviera tan maduro como el señor Nietzsche. Si Dios lo quiere, tiene una larga vida. Profetizo que un día estará en la primera fila de la filología alemana. Es el ídolo y, sin quererlo, el guía de todo el ámbito filológico juvenil aquí, en Leipzig, que no puede esperar para oírle como docente. Usted dirá que estoy describiendo a una especie de fenómeno. Pues bien, este es el caso. Y además, amable y modesto. También un músico con talento, dato que aquí es irrelevante. Bueno, esa es parte de la carta que Ritschl manda, digo, como para dar un marco a lo que Nietzsche representaba en aquel momento para la filología y para la juventud alemana de la filología. Luego de esto a Nietzsche le dan, como dije, la cátedra. Posteriormente Nietzsche, si no lo saben les cuento, va a distanciarse mucho de la filología, tanto que va a decir que los filólogos son meros comentaristas de textos, y va a alejarse de la filología para volverse efectivamente un filósofo, ¿no? Pero bueno, durante este tiempo Nietzsche es la promesa filológica alemana, ¿no? Y así lo ven todos ellos. Incluso cuando él, en el discurso, en su lección inaugural, yo les dije que Nietzsche había escrito 2 grandes obras en teoría como filólogo, o desarrolló 2 trabajos interesantes que lo han posicionado muy bien a Nietzsche en el mundo de la filología. El primero sobre las fuentes de Diógenes Laercio, y hago un paréntesis. Diógenes Laercio, yo no sé, para los que no conocen les cuento, era un historiador, es la persona que se ha encargado de recopilar el pensamiento de la mayoría de los pensadores antiguos, ¿no? Nosotros a Diógenes le debemos el acceso a un universo de conocimientos que si no hubiera sido por Diógenes Laercio, se hubiera perdido en los rincones de la historia, ¿no? Diógenes tiene una obra que se llama Vida y obra de los... Sí, Diana, dale. ¿Diógenes de Laurencio? No, Diógenes Laercio. Laercio, sí. Y también fue parte de Hesiodo, ¿verdad? Y también... Hesiodo es mucho más antiguo. Pensá que Diógenes, si yo no me equivoco, recupera las obras de estos pensadores en el siglo III después de Cristo. Y Hesiodo es un pensador que debe rondar la época de lo homérico, si se quiere, ¿no? Y Hesíodo, yo no trabajo mucho Hesíodo, pero entiendo que es uno de los pensadores es uno de los primeros pensadores que fundan los mitos teológicos, con comillas de nuevo, para los griegos, ¿no? Él es el que escribe, digamos, y describe el universo de los dioses, ¿no? Cómo los dioses se relacionan entre sí, quién es quién, etcétera, ¿no? Diógenes, en cambio, es un historiador que lo que se dedica es a recopilar y a recuperar el pensamiento de muchos pensadores que no hubieran llegado hasta nosotros de ser de otra forma. Yo les decía que él tiene un libro maravilloso que se llama Vida y obra de los pensadores más destacados del mundo griego. No es el nombre correcto, pero bueno, vida de los filósofos antiguos es como se lo puede buscar. Yo, si quieren, después los paso al grupo, no tengo problema, lo tengo ese libro, donde recupera... Él escribe 10 libros, ¿no? Escribe 10 dentro de ese libro y 10 libros, ¿no? En uno está y ahí desarrolla a Parménides, a Heráclito, a Pitágoras y a una serie innumerable de pensadores. Muchos de los pensadores más reconocidos, digamos, más destacados de estos, Platón, Aristóteles, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, etcétera, llegan a nosotros por múltiples vías, ¿no? Por lo cual no le debemos tanto nuestros conocimientos a Diógenes. Otros pensadores que uno tiende a decir secundarios, pero lo cierto es que no eran pensadores secundarios. Lo cierto es que luego de Platón, todo el pensamiento preplatónico ha quedado opacado, ¿no? Nosotros, que esta es la hipótesis que luego desarrolla con fuerza Heidegger, hay un universo de pensamiento preplatónico que es mucho más original, ¿no? Y Heidegger, ya lo vamos a ver, asume que lo originario tiene una relación con lo esencial mucho más directa, mucho más transparente. ¿Y qué es lo que pasa con Platón? Nosotros no solo que ya Platón, es tan poderoso el pensamiento platónico, esto no es para desmerecer a Platón, ¿no? Es tan poderoso el pensamiento platónico aristotélico, ¿no? Que son dos pensamientos que de alguna forma son casi contradictorios, ¿no? Pero son tan poderosos ambos que opacan naturalmente en función de su propia luz otro tipo de pensamientos, pero el problema más grande que tenemos nosotros no es que lo opacan porque lo tapan y no dejan verlo,
sino que lo opacan en tanto que lo modifican en función de su propia luz, ¿no? Nosotros, como dice Nietzsche, pero después como lo dice con mayor claridad Heidegger, nosotros pensamos platónicamente, porque la racionalidad es una consecuencia del platonismo, ¿no? De esta tríada, ¿no? Piensen que cuando uno dice platonismo hay mucho de Sócrates, hay mucho de Platón, y se puede colar lo de Aristóteles, ¿no? Nosotros no tenemos un acceso originario al pensamiento de los griegos. Para tenerlo necesitamos, va a decir Heidegger, saber griego. Nosotros tenemos que leer a los griegos en griego, porque si nosotros latinizamos el pensamiento de los presocráticos y encima que ya vienen de alguna forma modificados por la luz que les dio el pensamiento platónico, bueno, ahí ya no estamos accediendo al pensamiento originario, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. Profe. Sí. Profe, me encanta lo que está diciendo. Yo quería agregar, porque yo, para poder entender a Nietzsche, que cuesta muchísimo entender a Nietzsche, hay que hacer todo un pasaje histórico y ver toda la historia de sus comienzos. Y yo diría, a mi criterio, siempre lo he criticado a Nietzsche, porque yo creo que como filósofo, para mí entender, es un excelente filólogo, ¿sí? Uh-huh. A tal punto que yo creo que a Nietzsche le falta de modo extremo esta capacidad deductiva, en el sentido de saber coordinar y de subordinar esas representaciones abstractas que él tiene en el marco filosófico, porque a mí me parece que tiene una disposición eminentemente más mística y mistérica que un razonamiento por excelencia. Entonces, ¿pero podríamos negar que hay excelencia en el razonamiento de Nietzsche? No. Lo que pasa es que es tan confuso poder leer a Nietzsche desde lo puramente racional cuando tiene una base filológica impresionante. Sí, completamente de acuerdo. No sé si... Yo creo que como decís vos, es cierto, para mí, ¿no? Desde mi muy humilde perspectiva. Yo creo que la parte mistérica que vos le ves a Nietzsche, yo se la encuentro en la primera parte de Nietzsche, ¿no? Sepamos, digo esto para introducir la Perfecto, en el primer Nietzsche. Lo que se llama el primer Nietzsche, ¿no? Esto es, sobre todo el origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia. Donde Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia, saben ustedes que me interesa, Gabriel, avanzar con lo tuyo, pero déjame hacer un paréntesis en el medio para que los demás comprendan. Bien, sí, profe, disculpe. No, Diego, decime, no me digas profe. Y las intervenciones que quiera me encantan. La idea es que esto sea más de intervenciones, y si encima tenemos otro licenciado en filosofía entre nosotros, va a ser más rico todavía, así que no te limites. Gracias. Bueno, Nietzsche, avancemos un poquito. Escribe este libro, este ensayo que se llama Sobre la fuente de Diógenes, y escribe otro que se llama, que es su lección inaugural de Basilea, que se llama Homero y la filología clásica, ¿no? El problema de Homero. ¿Cuál es el problema de Homero, no? Se discutió mucho en filología quién es Homero, ¿no? De Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Durante mucho tiempo se han elaborado múltiples especulaciones y múltiples teorías sobre quién era efectivamente Homero. Si era una persona, si era un colectivo de personas, si era tradición oral que un pueblo logró escribir. Bueno, Nietzsche trabaja sobre esa pregunta en ese ensayo, que es un ensayo muy reconocido por el universo filológico alemán, ¿no? Sostiene el que ya le hayan dado la cátedra de alguna forma. Pero Nietzsche siempre siente en esa época que necesita justificar esta falta de acreditación académica para poder ocupar una cátedra, y se enmarca en un proyecto. En este momento conoce a Wagner. Wagner es un escritor de ópera alemán, de música clásica, una personalidad muy impactante, muy fuerte, una persona muy reconocida en Alemania, una persona muy polémica en Alemania, una persona que, bueno, no nos vamos a detener mucho en su personalidad porque nos llevaría tiempo, pero bueno, él conoce a Wagner, ¿no? Luego, no mucho tiempo después, se va a pelear a muerte con Wagner, no así con la esposa, que es Cosima. Todo este preámbulo para ir a que en ese momento Nietzsche escribe su primera obra filosófica. Gabriela iba a decir que es una obra más filológica que filosófica. Yo creo que es más filosófica. Nietzsche la escribe como una obra filológica, ¿no?
Y en esa obra, Nietzsche justamente lo que trata de hacer dos cosas. Por una parte, empezar su crítica o explicar su crítica con el socratismo, su distancia del socratismo, su distancia del platonismo, empieza a hacer lo que él llama la deconstrucción de la metafísica. Y por otra parte, fundar la base teórica para un mito wagneriano. Porque ¿qué es el nacimiento de la tragedia? Nietzsche dice, muy básicamente, ¿no? Nietzsche dice, cuando la tragedia, ¿quién le desarrolla en términos, Nietzsche cómo le lleva, ¿no? En la primera parte del nacimiento de la tragedia, él habla de Apolo y de Dionisio. Las dos tensiones necesarias pero contradictorias que sirven para crear arte, ¿no? Son dos figuras que a lo largo de su vida lo van a acompañar durante mucho tiempo, tanto que la figura de Dionisio, ustedes piensen que para los griegos, Apolo era el dios, Apolo era el dios de la música, el dios de lo racional, del mediodía, el dios de la luz. El oráculo más importante que había en Grecia era el oráculo de Delfos, que era el oráculo de Apolo. Ustedes saben que un oráculo era un lugar donde el dios hablaba a través de una pitia, de una pitonisa, de una mujer. En teoría se sostiene que era una mujer virgen. Esa mujer entraba en trance y el dios le hablaba directamente a ella, enigmáticamente, y esa mujer se encargaba de contar las palabras del dios. En muchos casos se sostiene, hay alguna discusión sobre esto también, pero se cree que había un grupo de sacerdotes que interpretaban lo que la pitia decía para poder traducir la palabra del dios. El dios nunca hablaba en términos categóricos, ¿no? Siempre hablaba a través de metáforas, a través de significaciones más no tan directas ni lineales, ¿no? Y estos grupos de sacerdotes eran los encargados de hacer esa traducción. Yo no sé si vieron ustedes la película 300, la película que cuenta la batalla de Termópilas, si no me equivoco. Gabriel, ¿me ayudas? Termópilas, ¿es cierto? Bueno, no debe estar Gabriel. Pero bueno, cuenta la batalla de Termópilas. Sí, exacto. Esa película es parte de mi vida ya. No me la puedo sacar. La batalla de Termópilas, y no solamente eso, sino que ese relato que aparece entre Leonidas y cuando él sube al templo y se encuentra con los sacerdotes, era una mujer que estaba en estado de éxtasis, así medio como que volaba por los aires, y todo pasaba por ello. Todo se definía en la relación que podía tener el rey o los vasallos o los que iban a la pelea o a luchar, pero dependían mucho de que la pitonisa interviniera, ¿sí? Tiene mucho de mitológico, de no real, pero bueno, así se manejaba la cultura en aquella época, es entendible. Por supuesto, gracias. Y a eso justamente iba, ¿no? La imagen en la cual Leónidas va hacia el templo de Delfos y le pide a la pitonisa, no creo que no aclaran si es el templo de Delfos, pero se da la situación en la cual la pitonisa entra en trance, como decía Gabriel, el dios le baja el mensaje y ella le dice a los sacerdotes, y los sacerdotes le traducen a Leónidas lo que le tenía que decir, ¿no? Es cierto también lo que decía Gabriel. Para los griegos, para ese tipo de cultura en esa época, los dioses no eran una hipótesis. No es como para nosotros, que algunos de nosotros pueden ser creyentes, otros podemos ser ateos, y cada uno tiene su universo de justificaciones y su ontología propia para desarrollar su vida. Lo cierto es que para los griegos los dioses existían y eran una realidad. Entonces el oráculo, cuando bajaba su mensaje, era la palabra del dios mismo que estaba, era el mensaje del dios mismo. Hay una anécdota muy famosa de un amigo de Sócrates, lo cuenta Platón cuando escribe la Apología de Sócrates, que es el primer libro que escribe Platón, en donde cuenta el juicio al cual es sometido Sócrates, ¿no? Es un libro maravilloso, es un libro corto, yo se lo recomiendo porque es impresionante, la verdad. Y en ese libro cuenta cómo Sócrates se defiende ante las acusaciones que le hacen a él, que lo acusan de impiedad y lo acusan de corromper a la juventud. Y en ese juicio Sócrates es condenado a muerte y luego bebe la cicuta y muere. Pero en ese diálogo de Platón cuenta Sócrates, Platón hace que Sócrates cuente, que un amigo de Sócrates va al oráculo de Delfos y le pregunta quién es la persona más sabia de Atenas, y el oráculo le dice, el oráculo de Delfos es Apolo hablando, ¿cierto? Le dice que es Sócrates.
Y ahí Sócrates empieza con esto de, bueno, yo no puedo ser la persona más sabia en Grecia porque yo no sé nada, y no puedo ser más sabio que otra persona que si yo sé que no sé nada, digamos. Entonces cuenta Sócrates en ese diálogo que él va a preguntarle a cada una de las personas que él cree que saben algo, qué es lo que saben, ¿no? Como para decir, bueno, yo no soy, no soy naturalmente el más sabio. Y él dice que va a hablar con un juez para preguntarle lo que es la justicia, y después de un rato de charla se da cuenta que el juez no sabe lo que es la justicia, y así con un artista para saber qué es la belleza, y el artista no sabe lo que es la belleza, hasta que Sócrates se da cuenta que todo el mundo cree saber algo, pero nadie sabe nada, y él en cambio sabe una cosa, solo una cosa, que es que no sabe nada. Entonces Sócrates termina concluyendo que él es más sabio que cualquiera porque él sabe al menos una sola cosa, ¿no? Cuando el mundo esté equivocado en su creencia. En fin, Ahí puedo hacer un aporte. por supuesto. Ahí está la virtud de Sócrates, ¿no? Esa virtud de reconocer que no sabía nada ante semejante poderío sofista que estaba en el momento, Calícles, Gorgias, Hipias, Protágoras, que manejaban toda la cultura y toda la filosofía de la época, que eran los que ponían al que se le pagaban, que actuaban a favor de la nobleza, de los reyes, y aparece este tipo tan humilde, con tan poco, y les da vuelta todo el espectro sociopolítico, filosófico de la época. No solamente se lo acusó de corromper a la juventud, sino también de ir contra los dioses y de cobrar sus clases, algo que él nunca lo hizo. Exactamente, sí, tal cual. Eso, bueno, un tema interesante. Si nos metemos ahí, vamos a ir. Pero no salimos más. Pero sí, pero un tema muy interesante, y es cierto lo que dice Gabriel. Sócrates representa el primer filósofo, digo, dos particularidades, ¿no? El primer filósofo incómodo con la sociedad, que es un filósofo que viene a molestar, a incomodar al statu quo establecido. Gabriel hablaba de los sofistas. Los sofistas eran una especie de colectivo de filósofos que iban viajando por las ciudades, cobrando por sus enseñanzas y sosteniendo básicamente que ellos no enseñaban qué es lo que era ni la verdad ni la virtud, que es lo que perseguía Sócrates, sino que enseñaban esencialmente a ganar discusiones, ¿no? Ellos enseñaban cómo utilizar el lenguaje y la retórica para vencer en un combate discursivo a tu oponente. Sócrates se opone a eso porque Sócrates tiene, a diferencia de los sofistas, una creencia que comparte con Platón, que es, hay una cosa que es la verdad, ¿no? La verdad es algo que existe. Y nosotros tenemos que ser fieles perseguidores de esa verdad. Bueno, Sócrates es tan fiel con perseguir esa verdad que termina muriendo por hacerlo. En el diálogo... Hay dos diálogos que hablan de la muerte de Sócrates que escribe Platón. Uno es la apología de Sócrates, que cuenta el juicio, y después un próximo diálogo que se llama Pedón, que cuenta los últimos días de Sócrates, ¿no? Incluso el diálogo termina describiendo los últimos instantes de Sócrates, cuando bebe la cicuta, lo último que dice y cuando muere, ¿no? Federico, ¿querés decir algo? Sí, quería hacer una pregunta, profe. En relación a... Una pregunta media estúpida quizás. No, si usted tuviese que vincular la filosofía de Nietzsche con la de Platón, ¿no estaría más cerca Nietzsche a la filosofía de Protágoras que a la de Platón? Porque dentro de todo, Platón llega a un punto de cristalizar o de ontologizar y decir que hay ciertas cosas. Mientras que Protágoras, por ejemplo, tiene un sesgo más subjetivista. Por eso yo le hacía esta pregunta, si no hay una vinculación más directa entre Nietzsche y Protágoras que Nietzsche y Platón. Absolutamente. De hecho, no solo eso, que es muy correcto lo que decís, sino que no hay vinculación entre la filosofía de Nietzsche y la de Platón, salvo en los ataques que Nietzsche le hace a Platón. En este primer libro, que es el que estábamos entrando ahora, que es El nacimiento de la tragedia, Nietzsche plantea ahí con fuerza que el elemento que termina haciendo ir a la historia de la filosofía por el camino de la metafísica, que es el camino que no debería haber recorrido, es la imagen de Sócrates, ¿no? No hay nada que vincule el pensamiento nietzscheano con el pensamiento platónico en términos de correlación. Y si bien es cierto que si uno tuviera que decir, bueno, entre Protágoras y entre Platón, de qué lado, digo, con quién tiene más afinidad intelectual Nietzsche, seguramente sería Protágoras. Pero no tanto por la discusión, entiendo yo, del relativismo, que no sé si ni siquiera los sofistas planteaban este relativismo tan a lo que la modernidad conoce como el relativismo, ¿no?
Sí es cierto que hay mucho más de Nietzsche en los sofistas que en el platonismo, pero esencialmente porque no hay casi nada de Nietzsche en el platonismo. Al revés, no hay nada de Platón en Nietzsche, digamos. Gabriel, ¿querés decir algo? Sí, no, esta frase, creo, si no me equivoco, que es célebre de Protágoras, el hombre a la medida de todas las cosas, si no me equivoco. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, efectivamente. Claro, yo creo que Protágoras, yo me inclino, está muy acertado, Fede, Sí. está muy acertado, porque Protágoras es un defensor del relativismo y del conocimiento de los valores. A ver, ¿cómo explicar? Yo creo que Fede estaba diciendo si te inclinaba más por Platón o por Protágoras. Yo insisto, y eso me cuesta explicarle a mis alumnos, que va más por el lado de Protágoras. Ahora, lo que yo trato de ver es que él exponía la existencia de las verdades en forma objetivas, absolutas y universales. Y aquí viene mi contradicción. Cuando Protágoras habla de lo absoluto, universal y objetivo, se acerca también un poco a Nietzsche, a Platón. Entonces, por ahí surge esa confusión. ¿Se entiende la pregunta? Sí, no, y coincido con vos que Fede está yendo por el camino adecuado. A mí no se me había ocurrido pensar la relación entre Nietzsche y los presocráticos y los sofistas esencialmente. Habría que hacer un trabajo para verlo, ¿no? Nietzsche, de todas formas, no era un gran lector de los... En esta primera etapa de su vida, cuando sigue siendo un filólogo, sí, y luego no. Pero también es cierto, Gabriel, me parece a mí, ¿no? Capaz estoy equivocado. En esta primera etapa de su vida, Nietzsche sí estaba más cerca, no te digo de lo absoluto, pero sí tenía más relaciones con lo teológico, sí había ideas que tenían más fuerza, hasta sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral, que es el libro que escribe, es un libro que escribe Nietzsche muy cortito, que no publica en vida, que se publica póstumo, y que en ese libro dice, es como su descripción de la verdad, ¿no? Nietzsche dice, las verdades son metáforas que nos hemos olvidado que lo son, y se han solidificado como rocas. Entonces la verdad tiene en el fondo una característica de meliabilidad y de movimiento que no es permitida por el concepto de verdad platónico, ¿no? Un concepto tan sólido de verdad, tan absoluto. La verdad es esto. De hecho, Platón, bueno, ya nos vamos a meter en los griegos y me parece que no muy mucho, pero Platón desarrolla su teoría del mundo, sus grandes teorías filosóficas, el cuerpo de su filosofía, para poder hermanar dos sistemas filosóficos que en principio parecían contradictorios, que es el sistema de Parménides con el sistema de Heráclito. Ambos sistemas es como la física cuántica y la relatividad, ¿no? Son dos sistemas que en sí mismos son muy, muy coherentes y muy cohesivos en sí mismos, pero que entre sí son contradictorios. Platón encuentra tanta verosimilitud en el pensamiento de los dos y tanta contradicción en la forma de que uno puede hermanarlos, que necesita desarrollar esta teoría de los dos mundos para poder amalgamar y para poder maridar este tipo de pensamiento. Pero bueno, ya nos vamos a ir mucho. Lo que sí, en función, todo esto pensando en la primera pregunta de Gabriel, su comentario sobre, hola Gabriel, ahora te vemos, sobre esto de la etapa mítica de Nietzsche, ¿no? Él decía, vos después corregime si te interpreté mal, pero él decía, yo veo en un Nietzsche no tan ligado a las conclusiones de la racionalidad y sí muy ligado en una parte quizás al pensamiento más de corte mítico. Yo creo que en esta primera etapa, sobre todo en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche es un pensador de corte muy mítico, pero porque su interés en ese libro se divide. Ese libro lo escribe, bueno, entremos al libro. El libro lo escribe en 1872. Es el libro con el cual, como dijimos hace un rato, él quería justificar plenamente o terminar de justificar la cátedra que le dieron en Basilea. Ese libro lo escribe posterior a haber conocido a Arthur Schopenhauer, iba a decir, a Wagner, de una personalidad importantísima y que además influye muchísimo en Nietzsche. Wagner era con Nietzsche, tenía dos pensamientos que se hermanaban. Primero era un gran admirador de Schopenhauer, al igual que Nietzsche en esa época, y luego era un gran admirador del mito trágico griego. Y ambos dos creían que el mito trágico griego había desaparecido, se había perdido, ¿no? Se había perdido a través de el camino que Nietzsche luego desarrolla en el nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia está separado en tres partes.
básicamente, ¿no? En una primera parte, donde Nietzsche desarrolla las dos pulsiones más fuertes del arte, que es Dionisio y Apolo. La segunda parte, él cuenta hace un desarrollo pormenorizado sobre cómo la tragedia nace, va evolucionando y luego termina muriendo para Nietzsche con el nacimiento de Sócrates y con Eurípides, que es el escritor trágico, digamos, el autor de tragedias, que termina corriendo esencialmente al coro del centro. Y finalmente una tercera parte en la cual Nietzsche hace una crítica de la cultura moderna a partir de que la tragedia desapareció. La tragedia muere. La tragedia no muere, la tragedia se suicida para Nietzsche. Y ahí empieza a fundar una suerte teórica de un mito wagneriano, ¿no? ¿Qué va a ser Wagner para Nietzsche? Wagner para Nietzsche va a venir a refundar, a recrear, a construir, a resucitar la tragedia griega ática, ¿no? La tragedia griega vieja. Para ser sucintos en este punto, para Nietzsche las dos pulsiones son la pulsión dionisíaca y apolínea, ¿no? Apolo es el dios de los griegos, el dios de la luz, el dios de la razón, el dios de Sócrates, ¿no? Y Dionisio, en cambio, Dionisio es Baco, ¿no? Es el dios del vino, el dios de los excesos, el dios de la lujuria, el dios de la naturaleza. Y Nietzsche la asocia mucho con el dios de la voluntad de Schopenhauer, ¿no? Habíamos hablado hace un rato de la voluntad. Para Nietzsche, Dionisio es esta voluntad que está en el fondo de las cosas y que es esencialmente caótica. No es el dios de la lujuria, hoy podríamos decir es el dios de las drogas, el dios de la fiesta, el dios de las celebraciones, etc. Mientras que Apolo es el dios de la reflexión, la armonía, la calma, ¿no? Bueno, y en ese sentido para Nietzsche la tragedia se funda en hermandad entre Apolo y Dionisio, pero ¿qué va haciendo luego la tragedia? La tragedia va dejando de lado a Dionisio y va centrándose esencialmente en Apolo. Hasta el punto que con Sócrates la tragedia se vuelve absolutamente racional, esto es absolutamente apolínea, y desaparece la tragedia en cuanto a tal, ¿no? Porque desaparece el elemento dionisíaco de la tragedia, que es el elemento que le permitía a la tragedia ir hacia los orígenes. Bueno, en ese sentido, ahora se nos fue Gabriel, pero en ese sentido yo le quería decir a Gabriel esto que le había dicho. Bueno, al principio Nietzsche era más místico en términos de mítico, ¿no? De un fundador de mitos, un defensor de mitos, un creyente de que el mito funda cosas. Nietzsche con este libro lo que quiere hacer es contar y mostrar cómo el mito desapareció y cómo con Wagner el mito puede renacer. De hecho, Nietzsche está convencido que el mito va a renacer con Wagner, hasta que luego, bueno, de un acontecimiento que es el Festival de Bayreuth, Nietzsche se desenamora profundamente de Wagner y del wagnerismo y deja de lado este pensamiento mítico, ¿no? La cosa, bueno, en 1872 Nietzsche escribe este libro, que es un libro que es profundamente mal tomado por la crítica literaria y filológica de la época, ¿no? En este libro Nietzsche, todos sus contemporáneos, hay una carta muy famosa de un contemporáneo de Nietzsche que lo cuestiona muy duramente, es una carta, yo ahora no la tengo a mano, pero en todo caso la buscamos para la próxima. Es una carta donde lo atacan mucho a Nietzsche, hablan de Nietzsche como si se hubiera alejado del universo filosófico y lo critican muchísimo, ¿no? Muchísimo, tanto que la academia empieza a ver a Nietzsche como si fuera esta cosa que hay que sacarse de encima, porque Nietzsche ya no es más un filólogo, es otra cosa. Es un pensador, es un soñador, es un mítico, no es un científico, ¿no? Y este libro tiene mucho de mítico para el universo de la filología de la época. Luego de esta obra, Nietzsche... Una pregunta o aclarar esto que también lo está presentando. Sí, Gabriel. Estoy tratando de prender la cámara, pero cuando prendo la cámara me desconecto, no sé qué pasa. ¿Sí? Esto del origen de la tragedia, que muy bien lo presentás, podemos decir que estamos hablando no solamente de un pensamiento trágico, sino también de una tragedia como un fenómeno estético, ¿sí? Donde la consolidación a partir de esta tragedia es la valoración de la vida. No sé si me explico. Al final, con lo de la valoración de la vida me dejaste... Yo, lo de fenómenos estéticos, además Nietzsche lo dice claramente...
yo creo esto de este libro, ¿no? Él en un momento de su libro, en el principio del libro dice, solamente como fenómeno estético puede justificarse la existencia, ¿no? Y piensen, Bien. ¿no? Solo como fenómeno estético puede justificarte la existencia. ¿Esto qué significa? Significa que no hay un fundamento último ni un significante ulterior en el cual la vida pueda justificarse. La vida es una cosa echada a sí misma que no tiene ni un fin, ni un principio, ni una identidad, ni un camino, ni un destino, ni nada. En ese vacío de significados y de significantes, Nietzsche cree que la forma más adecuada o la única forma posible de justificar esa existencia es como un fenómeno estético. En el sentido, para mí sí, de lo que hablábamos hace un rato con Gabriel, de que el fenómeno estético en términos de un fenómeno de corte heredado de los griegos trágicos, de los viejos griegos trágicos, y de esa forma de tragedia en la cual Nietzsche quiere recuperar o cree que se va a recuperar a partir de Wagner. Lo último que dijiste, Gabriel, se me quedó, no comprendí qué quisiste decir. La última parte. Sí. No, o sea, a partir de esto, de esta valoración estética, que la vida tiene otra significación para Nietzsche. A eso me quería referir. Otro valor. ¿Puede ser? No, a mí no se me había ocurrido pensar esa parte tampoco, porque en realidad, ¿cuál sería el otro valor que tiene la vida como fenómeno estético, igual que la existencia, digamos? Claro, sí, no como entendida de un ámbito antropológico, sino más bien en cuanto a la vida se la valora estéticamente. Claro, sí, por supuesto, sí. No solo a eso me refiero. Sí, sino que Nietzsche además cree en ese momento que uno debe vivir como si su propia vida fuera una obra de arte, ¿no? La única forma, así como la existencia toda solo puede justificarse y fundarse como fenómeno estético, asimismo, solo la vida de cada uno de nosotros solo puede tener sentido dentro de esa justificación estética. ¿Sí, Federico, querés decir algo? Sí, pienso, ¿no? Eso lo debe tomar el romanticismo, sospecho. La de que la vida en sí mismo tiene que ser una obra de arte. A mí me parece, leyendo los textos de Nietzsche en ese momento, y sobre todo el nacimiento de la tragedia, que pasa por dos lugares. Primero, por lo que decíamos hace un rato, de que no hay si uno borra a Dios de la ecuación, y todo lo que implica la existencia de Dios de la ecuación, no te queda una forma de justificar la vida, no le encontrás un sentido trascendente a las cosas. Ahora, si vos, incluso habiendo matado a Dios o corriendo a Dios de la ecuación, buscás un sentido para justificar la vida, ese sentido tiene, cuando menos, una característica. No puede defenderse por sí mismo, digamos. No puede funcionar como un dogma. Tiene que funcionar como una elección. Y Nietzsche, para mí, dice, si uno tiene que elegir una forma de justificar esta vida que no tiene sentido en sí misma, la forma más válida para justificarla es como fenómeno estético. Pero no pensemos el fenómeno estético en esto de, bueno, voy a ser lindo, voy a ser flaco, fenómeno estético en cuanto a una obra compleja de arte. Y una obra compleja y completa de arte es una obra que está moldeada por lo apolíneo, pero también por lo dionisíaco, ¿no? Hay en esa dualidad, me parece que radica el fondo de lo que Nietzsche quiere decir cuando habla de justificar esto como fenómeno estético. Uno podría decir también otra cosa, ¿no? Podría decir, bueno, no sé, podría buscar otra forma de justificar esta vida. La de Nietzsche termina siendo esa del fenómeno estético, pero también, esto es lo que quería decir, porque Nietzsche tiene una relación con el arte muy marcada. Yo no lo dije al principio y debería haberlo dicho. Nietzsche cree que la música, en tanto a manifestación artística, es la forma en la que es el lenguaje de... Esto es una frase mía, así que puede estar equivocada, o es una interpretación mía. La música es el lenguaje de lo dionisíaco. Piensen que, yo también lo pasé muy por arriba, pero para Nietzsche de lo que se trata es de recuperar a Dionisio. Porque lo que hizo el platonismo y el posplatonismo ha sido correr a Dionisio, correr nuestra parte más natural, más impulsiva, más intuitiva. ¿Por qué están mal las pasiones? Porque vivimos en una sociedad que desde hace miles de años, por lo menos 2000 años, trata de frenar las pasiones. ¿Qué es lo que dice la iglesia? No, bueno, hay que controlar las pasiones, hay que dejar que la pasión, resguardarlas, atacan siempre de una forma sistemática a las pulsiones y a las pasiones. Nietzsche dice, no, esta forma es un engaño en la que nos han hecho. Posteriormente Nietzsche va a decir, el cristianismo es platonismo para el pueblo.
O sea, el cristianismo no es otra cosa que platonismo o socratismo posterior o desarrollado o teológico. De hecho, si uno lo piensa, es cierto que el platonismo es el fundamento teórico por excelencia del cristianismo. Es muy difícil pensar, es contrafáctico lo que digo, pero es muy difícil pensar un cristianismo que no hubiera venido o que hubiera surgido sin un platonismo previo. Platón funda las bases del cristianismo, tanto que luego de Platón el cristianismo toma obviamente todo el cuerpo teórico del platonismo y borran a Aristóteles de la ecuación. Aristóteles no se estudia durante 1000 años en la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia prohíbe el estudio del aristotelismo porque Aristóteles, ¿qué decía? No hay dos mundos, hay un solo mundo, es este el mundo. Y las cosas tienen una esencia, pero no es la esencia del mundo de las ideas, está en la propia cosa. Y Platón, ¿qué decía? La esencia está en el otro mundo, ¿no? En este mundo que la Iglesia Católica y el cristianismo luego toma como el paraíso, como la idea de donde radica la verdad, ¿no? La famosa vida eterna. Allí puedo hacer un aporte. Sí, por supuesto. Esto que bien nos está planteando el platonismo de la Iglesia Católica de los primeros siglos hasta el siglo IV se ve reflejado mucho a través de la figura de San Agustín, ¿sí? Y es verdad, es cierto, hasta la alta Edad Media, o la baja edad, bueno, hasta el siglo XIV, XV, con la aparición de Tomás de Aquino, retoma la Iglesia Católica todos los conceptos del aristotelismo, ¿sí? Sobre todo cuando tiene que defender la fe en la suma teológica y a partir de los argumentos de las 5 vías, porque la primera vía explica a Tomás de Aquino cómo es el acceso metafísico para el conocimiento de Dios. Yo creo que hoy la Iglesia Católica está revalorizando la figura de Tomás, que ya viene traída de antemano por el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, así como bien dice Gabriel, en realidad yo les decía que durante 1000 años Aristóteles es corrido y quien lo recupera es Santo Tomás. Yo creo que antes que para la Iglesia Católica, ¿no? El pensador que para mí lo recupera previamente, que es un siglo antes, es Averroes ¿Averroes o Avicena? Gabriel, ayúdame. ¿Averroes o Avicena? Me parece que ambos tienen un poco los dos ahí, ¿no? Claro, bueno. Averroes y Avicena, la filosofía árabe. Bueno, que son los primeros que lo recuperan y luego Tomás lo viene a hacer, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que era muy difícil para la Iglesia Católica amalgamar el pensamiento de Aristóteles con la doctrina de la Iglesia Católica, cuando además y sobre todo el pensamiento platónico empalmaba y maridaba tan perfectamente con lo que la Iglesia en ese momento necesitaba. No sé la encíclica Fide Ratio, escrita por el cardenal Ratzinger, ya se volcó en forma definitiva que la Iglesia adhiere a la doctrina aristotélica. Ah, mira, no sabía eso. Sí. Bueno, así que este libro, ¿no? Vamos a avanzar, así no nos detenemos mucho aquí. Ya en un ratito, de todas formas, estamos cortando, así no se hacen tan largas las charlas. La idea es que sean más o menos eso, 1 hora, 1 hora y media, para que no se vuelvan cansadoras. Lo cierto es que cuando Nietzsche termina este libro, les dije, este libro es muy mal recibido por el universo filológico, es muy criticado. Nietzsche ponen en jaque también su lugar como filólogo en Basilea. Pero en el universo, este libro está dedicado, de hecho el prólogo está dedicado a Wagner, y Nietzsche le dice todo lo que le agradece, y en el prólogo, en una carta que le envía después le dice, seguramente no he dicho todo lo que quise decir de la mejor forma, pero bueno, más adelante seguramente encontraré mejores palabras para expresar primero el agradecimiento que sentía con Wagner, pero además el pago que le hacía Nietzsche, ¿no? Porque esto es un pago que si no es un pago pecuniario, es una forma de devolverle a Wagner la confianza que Wagner de alguna forma había depositado en Nietzsche, fundando este libro, escribiendo este libro que intenta, como dijimos hace un rato, fundar el mito wagneriano, ¿no? Resucitar el mito griego de la mano de Wagner. En la casa de Wagner, en el círculo de Wagner, el libro es muy bien recibido. Nietzsche es muy halagado por ello. Nietzsche está mucho tiempo con Wagner en su casa en ese momento, pasa mucho tiempo con él y con su esposa. Su esposa Cosima es una persona a la cual Nietzsche durante toda su vida le va a profesar profundo cariño, no hacía a Richard Wagner. De hecho, cuando Nietzsche, yo dije al principio que en los últimos años, en los últimos días en el paso entre la lucidez y la locura,
los primeros días de enero de 1889. Ustedes sepan que Nietzsche se vuelve loco el 3 de enero o el 4 de enero de 1889. Se tiene esta fecha por específica porque ese es el día donde en teoría pasa el supuesto acontecimiento con el caballo de Turing. Nietzsche cuenta la leyenda que estaba en Turing y ve a un carrero azotando a un caballo muy brutalmente, y Nietzsche va corriendo, se abalanza sobre el caballo para defenderlo. Las versiones más románticas de esa historia dicen que Nietzsche le pide en ese momento al caballo perdón por la humanidad, pero lo cierto es que, bueno, que parece que va a defender al caballo y Nietzsche se desploma, ¿no? Y a partir de ese momento pasa a los próximos días, ya va uno de sus amigos, yo creo que es Overbeck, ahí lo tengo que chequear después, a llevárselo, ¿no? Ya en Nietzsche ya sumido en la locura. Cuenta la casera de la casa, de la pensión, la posada en la que estaba Nietzsche, que lo veían a través del ojillo de la puerta, que estaba desnudo, que bailaba solo, que cantaba, etc., ¿no? Y una de las cartas, de las últimas cartas que le escribe, en un día, el 6 de enero o el 7 de enero de 1889, le escribe 2 o 3 cartas a Cosima Wagner, ya sumido en la locura. Hay cartas hay cartas que son muy evidentemente, todas las cartas tienen rasgos de locura, hay cartas que son muy violentas. Ya les decía que la firma como el anticristo, como Dionisio, como el crucificado, etc. Pero bueno, yo digo esto para mostrar que durante mucho tiempo Nietzsche le tuvo mucho afecto a Cosima, no hacia Wagner, ¿no? Luego de esto, del nacimiento de la tragedia, Nietzsche está muy metido en el círculo de Wagner. Pasa el acontecimiento del Festival de Bayreuth. Yo lo voy a contar muy, muy brevemente. Nietzsche le dedica la cuarta introspectiva directamente. Él, después de este libro, escribe las consideraciones intempestivas, ¿no? Que las escribe entre el 73 y el 76. Son 4. La última se le dedica a Wagner en Bayreuth. Y Bayreuth era un proyecto que tenía Wagner para... Faber, vos me vas a ayudar. La obra que iban a presentar en Bayreuth era El Anillo de Nibelungo, ¿cierto? No sé si estás ahí. Bueno, no debe estar. Faber es músico, es un músico colombiano que ya estuvo con nosotros en las primeras reuniones también, y él siempre nos da su aporte en este sentido. Yo creo que presentaba Los Anillos de Nibelungo en ese lugar, en Bayreuth. Lo que pretende hacer Wagner lo que hace Wagner es construir un teatro, y en ese teatro quería desarrollar lo que se llamaba una obra teatral completa, ¿no? Que era una obra que iba a durar 4 días, en el cual iba a estar invitada exclusivamente las personas, los conocedores del arte, príncipes, aristócratas, etc. Él hace construir un teatro específicamente para que la acústica tenía que ser de la forma en la que él quería, los asientos tenían que estar ubicados como él quería, los escenarios de la forma en la que él quería, todo necesario para que en ese lugar, creía Nietzsche, renaciera el mito trágico griego, ¿no? Ahora, en Alemania, para traer ahora, porque además piensen, como decíamos hace un rato, la única forma de justificar, creía Nietzsche en ese momento, la existencia era como fenómeno estético. Entonces, a partir de lo que iba a pasar en Bayreuth, con esa obra, con Wagner y con el wagnerismo, lo que iba a suceder es que la vida iba a ser justificada estéticamente nuevamente, ¿no? Luego, para Nietzsche eso es una gran decepción, porque en Bayreuth no pasa lo que Nietzsche cree. Cuando Nietzsche escribe Wagner en Bayreuth, que es la cuarta consideración intempestiva, Nietzsche hace una cosa así ya como demasiado melosa sobre Wagner, sobre lo que esperan de Wagner, pero sobre todo sobre el público que iba a ir a ver ese acontecimiento fundacional o refundacional del mito trágico griego. Y nada, eso sucede. Bayreuth termina siendo casi una vulgaridad para interpretar a Nietzsche, ¿no? Termina siendo un montón de gente que no sabía de arte, que se aburrían en las presentaciones artísticas. Después de las presentaciones artísticas, todo el mundo iba a la casa de Wagner a hacer sociales, se emborrachaban. No sucedía que se vivía ahí el renacimiento de lo trágico, y Nietzsche se decepciona. Y además, Nietzsche no es, según él le cuenta a su hermano en una carta, no le reconocen lo suficientemente el trabajo que él hace publicando la consideración intempestiva cuarta, que la publica en el 76, y después sucede lo de Bayreuth, y es como dejado un poco de lado, ¿no? Y lo ve a Wagner, que él creía que Wagner era el renacimiento del artista trágico, lo ve siendo un vulgar comerciante del arte. No creo que él incluso use esa palabra, ¿no? Vulgar, no de Wagner, pero sí que se comercialice el arte en ese lugar.
y se va. De hecho, ni siquiera está hasta el final de los 4 días de la obra, se va antes, asqueado de lo que sucede ahí. Y luego de eso empieza la tensión entre Wagner y Nietzsche hasta que Nietzsche publica en 1877 el primer libro de aforismos de Nietzsche. Nietzsche, después de este libro, va a escribir prácticamente todos sus libros en forma de aforismos, salvo, bueno, el Zaratustra, que es un libro escrito muy poéticamente. Ya, ingresar al Zaratustra es una experiencia poética y artística en sí misma maravillosa, porque la forma en la que está escrita, las ideas que desarrolla, la propuesta que tiene es una delicia. Lo vamos a charlar en la otra reunión, porque me parece que hoy no vamos a llegar. Y es como el último libro, su última autobiografía, tampoco está escrita en forma de aforismo. Salvo esos 2 libros y El nacimiento de la tragedia, todos los demás libros de Nietzsche son escritos aforísticamente. Piensen que Nietzsche, no lo dije, pero habría que decirlo, habría que haberlo dicho antes, Nietzsche padece enfermedades crónicas durante toda su vida. Nietzsche padece agudísimos dolores de cabeza, migrañas, está casi siempre mal del estómago, está enfermo constantemente, tan constantemente que Nietzsche en el 79, si yo no me equivoco, 10 años después de haber tomado la cátedra de filología, cátedra que, por cierto, después del nacimiento de la tragedia ya prácticamente no tenía alumnos, ¿no? Por la crítica que había recibido, no había ningún nietzscheano, de hecho no lo hay nunca hasta que muere. Si luego empieza a haber nietzscheanos, hay que agradecerle mucho a la hermana de Nietzsche, que era una persona complicada, ahora lo contamos en un ratito. La hermana de Nietzsche, como para hacer un paréntesis, era una profunda antisemita. De hecho, ella viaja con su marido Foster a Paraguay, vienen a Paraguay, y fundan una colonia antisemita, una colonia nazi. Luego funciona mal, él se termina suicidando, se termina ahorcando, y ella vuelve a Alemania, pero vuelve ya cuando Nietzsche está loco. Y ella funda el archivo Nietzsche. De hecho, la gran discusión que hay, o la gran interpretación que hay del acercamiento de Nietzsche con el antisemitismo, con el nazismo esencialmente, se lo debemos a Elizabeth Foster Nietzsche, porque ella yo si no me equivoco es en 1934, ella ya había hecho, ya hacía mucho tiempo que manejaba el archivo Nietzsche, por lo menos 30 años. El archivo Nietzsche lo funda en 1893. Y en 1934 le entrega a Hitler un bastón de Nietzsche, simbolizando, o tratando de simbolizar, o queriendo significar la cercanía del pensamiento nietzscheano con el antisemitismo y con el nazismo de Hitler. Lo cierto es que, porque, hay figuras muy polémicas. Nietzsche tiene 2 elementos, Nietzsche tiene millones de elementos muy polémicos, pero hay 2 muy fuertes que lo pueden asociar más quizás linealmente con la idea de antisemitismo, de nazismo, que es el superhombre que desarrolla con fuerza en el anticristo, que desarrolla con fuerza en Zaratustra, y luego en el ocaso de los ídolos él tiene una figura muy extraña, muy compleja, muy difícil, que es el de la bestia rubia, ¿no? Ahora, fuera de esos 2 elementos, hay que decir, me parece que categóricamente, que Nietzsche no era antisemita para nada. Definitivamente no era antisemita. No, esto no lo vuelve un sujeto ni humanista, ni pacifista, ni nada por el estilo. Nietzsche es muy polémico y era casi esencialmente un antihumanista, ¿no? De Nietzsche se deben poder criticar desde el lado del humanismo un montón de cosas, pero no era antisemita, por lo menos a mi modo de entender, ¿no? No sé si le hace mucho. Después vamos a tener de nuevo esta discusión con Heidegger, porque Heidegger además, bueno, lo vamos a dejar para Heidegger. Heidegger estuvo afiliado al partido nazi durante todo el periodo del nazismo. De hecho, fue casi interventor de la Universidad de Friburgo, puesto por el nazismo. No fue interventor, pero fue elegido en una elección muy condicionada por la situación política en 1933. La cosa es que luego, bueno, volvemos y ya estamos cerrando. Ahora terminamos con Humano demasiado humano y cerramos esta primera reunión. Antes de Humano demasiado humano, yo les había dicho que en 1873 Nietzsche escribe una obra, piensen, un año después del nacimiento de la tragedia, en la cual Nietzsche ya empieza a distanciarse de los criterios estéticos y metafísicos que sí estaban en su obra del nacimiento de la tragedia. Piensen, bueno, y en esa obra se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y yo la menciono porque
Es una obra maravillosa, para mí es muy cortita, es muy fácil de muy fácil acceso, y tiene un primer párrafo que para mí es una delicia, que hay que leerlo, ¿no? Yo se los quiero leer ahora porque es con lo que él abre esa obra y a mí siempre me resultó un párrafo quizás de los más bellos de Nietzsche para mí, ¿no? Que dice así: recuerden, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, 1873. Esta obra no es publicada en vida de Nietzsche, es publicada en vida, pero luego de que él se vuelve loco, le publica la hermana, y es la obra en la que él trata el tema de la verdad, él discute el tema de la verdad. Y en esta obra empieza diciendo así: en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocimiento. Fue el minuto más soberbio y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta, y sin embargo no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió, y cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada, porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano, y solamente su poseedor lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo, ¿no? Y ahí deja, bueno, ya en un solo párrafo, deja ya un montón de supuestos que luego desarrollan su filosofía, ¿no? Es muy, digo, esta idea de que, esta idea de correr a Dios de la ecuación, esta idea de que el hombre se toma a sí mismo y no es más, digo, como un elemento importante de la naturaleza y no es más que un instante, esta idea de que el conocimiento no está fundado, el conocimiento no se funda más que sobre sí mismo. Es un párrafo que contiene mucho y que luego él va a desarrollar a lo largo de su obra filosófica durante bastante tiempo, ¿no? Y ya en ese momento vemos cómo rompe o cómo empieza a romper con esta idea más romántica, decía Fede hace un rato, pero que tiene más que ver con el corte de lo mítico, que tiene más que ver con el corte de lo griego, etc. Y luego en Humano demasiado humano, 1877, ya se genera la ruptura definitiva con Wagner, y en el prólogo Nietzsche dice esto que les leo ahora, que es muy cortito, para explicar la diferencia que tiene con lo que anteriormente había escrito. Escribe así en el prólogo: a los lectores de mis escritos anteriores quiero declararles explícitamente que he renunciado a los puntos de vista metafísicos en relación con el arte. Son agradables pero insostenibles, ¿no? Y luego de este momento empieza una época que uno puede llamar, con la generosidad que permiten las palabras, la época de un Nietzsche más científico, ¿no? Y ahora volvemos, Gabriel, y en todo caso te devuelvo la pregunta y decimos, yo decía, para mí la época en la que vos decías que Nietzsche es un pensador más mítico, tiene que ver con esta época prehumano demasiado humano, que es la época, por cierto, además, no tan, donde Nietzsche no salvo Apolo y Dionisio, no desarrolla grandes ideas que sí desarrolla luego en su cuerpo teórico. Ahora, luego de demasiado humano, empieza la época en la que Nietzsche se vuelve un destructor de la metafísica. Piensen que viene Humano demasiado humano, después escribe Aurora, y después escribe La Galla Ciencia, La Alegre Ciencia, que es para mí, a mi modo de ver y personal, es la obra más linda de Nietzsche, la obra más completa de Nietzsche, incluso más que el Zaratustra, a mi modo de ver, y es mucho más fácil de acceder a ella que quizás a cualquier otra obra de Nietzsche. Humano demasiado humano representa esto, la primera ruptura de Nietzsche, ¿no? Que rompe con tres cosas rompe Nietzsche con este libro. Rompe con Wagner, definitivamente. Wagner lee este libro y se deben haber escuchado los insultos en la casa de Wagner. Rompe con la filología, definitivamente, porque es un libro absolutamente antifilológico, es un libro esencialmente filosófico. Y rompe, además, con el pensamiento metafísico, ¿no? Nietzsche rompe con esto que decíamos hace un rato, o que yo interpretaba, con el pensamiento más mítico, más pro griego, etc., ¿no? Nietzsche deja ya todo romanticismo. Y ahora empieza con los próximos 3 libros una etapa destructiva, que va a tratar de destruir los elementos fundantes de la metafísica imperante hasta ese momento, que tienen que ver con el papel del filósofo, tienen que ver con la moral, etc., ¿no? Empieza también su batalla contra el cristianismo,
etcétera, etcétera, ¿no? Nietzsche dice, yo les dije que en Ecce Homo, el libro de autobiográfico del final de la vida de Nietzsche, yo ahora, cuando terminemos este encuentro, se los paso para que le den una ojeada si quieren. Es un libro cortito y es muy apasionante de leer. Él, como les dije, primero cuenta su vida. Dice, empieza diciendo, los capítulos se llaman ¿por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan... ¿por qué escribo tan buenos libros? ¿Por qué tal? Digo, hablando de sí mismo. Y cuenta cosas como, por ejemplo, la dieta de un filósofo tiene que ser tomar agua, tomar té cargado, tomar té liviano, comer ciertas cosas, alejarse de ciertos climas. Es una cosa muy medio extraña al principio, pero tiene también, luego de eso, Nietzsche hace una reseña de cada uno de sus libros, ¿no? Cuando hace la reseña de Humano demasiado humano, dice, Humano demasiado humano es el monumento de una crisis, dando cuenta de estas crisis que veníamos hablando, de esta ruptura de Nietzsche. A partir de Humano demasiado humano, Nietzsche, otro Nietzsche. Si es correcto, como mencionábamos hace un rato con Gabriel, si es correcto hablar de un primer pensador y un segundo pensador, esto es, de un primer Nietzsche y de un segundo Nietzsche, es en este punto donde se quiebra, ¿no? Yo siempre soy de los que cree que no deberíamos hablar de un primer, qué sé yo, en Heidegger, ¿no? Heidegger dice, bueno, tenemos un Heidegger hasta Ser y Tiempo y luego un Heidegger posterior a Ser y Tiempo. Lo cierto es que es el mismo línea de pensamiento porque no se niega a sí mismo, desarrolla otras vertientes. Ahora, en Nietzsche sí hay un primer Nietzsche y un segundo Nietzsche porque se contradice a sí mismo. En Wittgenstein hay un primer Wittgenstein y un segundo Wittgenstein, porque el segundo Wittgenstein dice, todo lo que dije en mi otra obra está equivocado. El pensamiento debe ser este otro. Nietzsche ahora dice lo mismo, dice, todos los pensamientos sostenidos hasta ahora son demasiado metafísicos, románticos, no los sostengo más. Y empieza otro Nietzsche. ¿Es el mismo sujeto? Es el mismo sujeto. Ahora, con un objetivo y con un punto de partida en términos teóricos absolutamente distinto al que había sostenido los otros libros anteriores. Entonces ahora sí empieza el segundo Nietzsche, ¿no? Con Humano demasiado humano. Bueno, ya son las 21:45, yo para no hacerlo ya tan cansador, porque si no van a empezar a irse. Yo lo que propongo es que, bueno, que hagan los comentarios si tienen ganas de hacer algún comentario, y en todo caso que dejemos acá, y la reunión que viene, el viernes que viene, terminamos los demás libros. La idea que yo tengo para avanzar es hacer una breve reseña de los demás libros y detenernos quizás con un poquito más de fuerza en Zaratustra, porque en Zaratustra lo que sucede es que Nietzsche desarrolla, si bien a lo largo de todos de estos libros Nietzsche va desarrollando elementos de su pensamiento y puntos fuertes de su pensamiento, en Zaratustra es donde desarrolla los 4 o 5 puntos nodales del pensamiento de Nietzsche, que es el superhombre, que es la muerte de Dios, que es la crítica a la moral, la idea de voluntad de poder, y la idea fundamental, la idea que Nietzsche define como la idea más abismal que él ha tenido, que es una idea, para mí, es muy seductora, es una idea maravillosa, es una idea que si algo de la vida de Nietzsche, si algo del pensamiento de Nietzsche tiene que modificar u operar cambio en la vida de alguien, tiene que ser a través de esta idea, que es una idea, es la idea más, lo dice él, me parece que con la mejor definición, es la idea más abismal, es la idea del eterno retorno, ¿no? Es una idea que tiene su complejitud, pero que es una idea que cuando uno la puede visualizar y se ve, ahí está Guadalupe, ya te digo, Guadi, y se ve lo que quiere decir esta idea, uno ve otra cosa, ¿no? La idea del eterno retorno es una idea que ya la vamos a charlar, que me parece que, bueno, que dejemos aquí la reunión que viene, la charla que viene, lo vemos. Yo quiero hacer un aporte, primero agradecerte, me pareció genial lo que sabes de Nietzsche, impresionante, te felicito, yo soy un loco por la filosofía, cada vez estoy más loco, más la amo a la filosofía, y a Guadalupe, yo te recomiendo, ¿con qué empecé yo? Con un libro como este, que se llama El día en que Nietzsche lloró. Hay una película, es de Irving Yalom, El día en que Nietzsche lloró. Es como una novela interesante para ver por dónde va Nietzsche. Después ya podés meterte en otros autores. Pero para empezar está también en YouTube, en varios lugares lo vas a encontrar, ¿Guada?
Sí, y esa novela, yo te sumo este datito, cuenta esencialmente, que ya lo íbamos a charlar la reunión que viene, cuenta la relación de Nietzsche con Luz Salomé, que es una joven rusa que marca muy fuertemente la vida de Nietzsche, y esa novela lo que hace es hipotetizar una supuesta relación entre Nietzsche y Freud, ¿no? Exactamente. Esa novela supone que Luz Salome va a hablar con Freud y le pide que atienda a su amigo Nietzsche, que tenía un problema de crisis existencial psicológico fuertísimo. Y cuenta la relación de Nietzsche con Freud, una novela muy maravillosa, y cuenta muy bien, además de esa novela, el día de El caballo de Turín, ¿no? De cuando abraza el caballo. Exacto. Yo la película no la vi, Gabriel. ¿Vos la viste? ¿Está buena la película? Está buena, está bien lograda. Los actores son de primer nivel. Mira, está bueno. Sí, esa es una buena novela, es una buena novela para ver. Yo en términos de Nietzsche, si tuviera que recomendarte, Wadi, un libro para empezar a leer Nietzsche, a mí el que más me parece más ameno para empezar, además porque es el que a mí más me gusta, es La Galla Ciencia, ¿no? La Alegre Ciencia me parece que es un libro muy completo, muy bien logrado, muy bien escrito. Yo creo que en La Galla Ciencia Nietzsche logra el inicio de su mayor esplendor literato, ¿no? Que me parece que en Humano demasiado humano y en Aurora le cuesta un poco, pero ya en La Galla Ciencia como que se soltó y comprendió algo que el propio Nietzsche lo dice en su momento, ¿no? Esto es, sí importa la forma, no solo, digamos, no solo importa el contenido, la forma para decir ese contenido es importante. Y luego, bueno, escribe El Zaratustra, que es un libro escrito casi en forma poética, ¿no? Es un libro que uno puede tomar quizás como una parodia de la Biblia, pero también que logra poéticamente una fuerte impresión. Es un libro muy bien escrito, ¿no? De la Galla Ciencias. Sí, ahí comparto el libro, Wadi, todo completo, y además voy a proponer algunos para que lean, que son lo que yo había marcado para leer hoy en la reunión, pero bueno, ya no hemos llegado y me parece que ya la reunión que viene nos vamos a ir mucho si leemos mucho. Así que yo ahí comparto el libro completo y paso los aforismos que para mí son interesantes como para ingresar. Otra cosa que tiene Nietzsche, y ya con esto no los canso más, Nietzsche lo que tiene de maravilloso como escritor, una de las cosas que para mí tiene como maravilloso es que uno no tiene que empezar a leer hoja 1, capítulo 1, aforismo 1. Hoja 1, capítulo 2, aforismo 1. Uno puede abrir el libro de Nietzsche donde se le cante y ver lo que Nietzsche tiene para decirte, porque los aforismos no son, si bien es un sistema cohesivo de ideas, no es cierto que uno no va a comprender los aforismos si no los va leyendo sistemáticamente. Nietzsche es un escritor desordenado en ese sentido y puede uno llegar a Nietzsche abriendo cualquier pasaje de Nietzsche. Sepan que Nietzsche, yo les dije que Nietzsche había estado mucho tiempo enfermo y Nietzsche estuvo toda su vida enfermo y Nietzsche consideraba que para que él esté bien de salud debía caminar. Entonces Nietzsche caminaba entre 6 y 8 horas por día y escribía caminando. Por eso Nietzsche escribe aforísticamente también. Porque él, si tuviera que, imagínense ustedes, tuvieran que caminar 8 horas por día para sentirse bien, y para Nietzsche el pensamiento viene cuando uno camina, los pensamientos válidos vienen cuando uno camina, va a decir Nietzsche, de hecho lo dice en uno de los aforismos, él tiene que tener la capacidad de sintetizar un pensamiento en algo que puede escribir mientras va caminando. Por eso la mayoría de los libros de Nietzsche son todos aforísticos, y los libros que no son aforísticos, como Zaratustra, los escribe de un plumazo, ¿no? Piensen que Zaratustra tiene 4 capítulos. El primer capítulo lo escribe en 10 días. El segundo capítulo lo escribe en 12 días y el tercer capítulo lo escribe en 14 días, de corridos, ¿no? Pero bueno, porque eran esos días en los cuales Nietzsche se sentía bien y podía escribir sentado, si no él estaba obligado a escribir parado. Por eso digo que uno puede ingresar a Nietzsche de la página en la que quiera, del lugar en el que quiera. Para mí, La Galla Ciencia, La Alegre Ciencia, El Gay Saber, es todas las traducciones del mismo título. Es el libro para mí más ameno, más agradable. Es el libro más festivo de Nietzsche también, ¿no? Nietzsche escribe siempre a partir del dolor y en La Galla Ciencia Nietzsche lo escribe a partir de la salud. De hecho, en el momento en el que escribe La Galla Ciencia, Nietzsche cree que estaba curado, ¿no? Él tuvo un periodo de un año, unos 11, 10 meses, en los cuales él creía que se había curado de su enfermedad, que tampoco sabía cuál era, y en ese periodo está muy bien. Y bueno, y luego recae, y bueno, ya es de nuevo el mismo dolor de siempre. Nietzsche estaba, en términos de salud, estaba muy mal, él pasaba... yo ahí también marqué unas cartas donde Nietzsche escribe, cuando le escribe a su doctor contando cómo se siente, dice, hace 2 días pensé que me moría.
Le escribe a sus amigos diciendo, me siento tan mal que estoy esperando morirme. Él se sentía realmente, de hecho cuando le dolía mucho la cabeza pasaba todo el día vomitando, acostado en la cama y con los ojos cerrados. No podía escribir, no podía escuchar música, no podía hacer más nada que sufrir acostado en la cama. Y estos periodos... Hay una foto, no sé si es una foto o una filmación, que él está cerca de una ventana, en una silla, envuelto en una colcha, en una manta. Se lo ve destruido al hombre, se lo ve completamente destruido. ¿Sabes que esa filmación que decís vos, Gabriel, es una filmación de cuando Nietzsche está allá en la casa de la madre loco? Es una filmación que dura 3 o 4 segundos, creo, una cosa muy cortita. Sí. También la voy a compartir en el enlace para que lo vean, se lo vea Nietzsche. De hecho, uno no sabe si es una filmación o una foto, pero en un momento él parpadea y se mueve levemente. Igual a mí me llama la atención, yo esto lo pregunto desde mi completa ignorancia, ¿desde qué año existen las filmaciones? No lo sé. Porque Nietzsche... Yo no lo sé. Del final del siglo XIX, 1890, por ahí, del 90 en adelante, o sea, que es la primera filmación de los hermanos Lumière. Mira, perfecto, Fede, te agradezco mucho. O sea que es probable que sea una filmación y que sea del propio Nietzsche, ¿no? Es una filmación muy cortita donde se lo ve a él. Es muy loco, porque ver un pensador con la potencia de Nietzsche llegar de esa forma, digamos, debe ser loco para todo, para cualquier persona, pero un tipo que vivió tanto el pensamiento, verlo en ese lugar es un tanto impactante. Pero, y de nuevo, y ya con esto les prometo que cierro, no quiero dejar de mencionarlo porque si alguno lo puede conseguir y pasarlo, estaría muy bueno. Las cartas de la madre de Nietzsche, le manda a su amigo, al amigo de Nietzsche, a Overbeck, se recompilaron ahora, lo dije al principio, se recompilaron ahora y cuentan estos 11 años donde Nietzsche estaba en estado de locura. Y lo que tiene interesante esa carta es que la madre cuenta su relación con Nietzsche y cuenta cómo Nietzsche obviamente nadie cae a esto es una hipótesis mía, ¿no? Nadie cae a la locura y queda y no puede hacer más nada. Hay momentos de una mayor lucidez, supongo, donde luego esa lucidez se va retrayendo. Y lo que cuenta la madre es justamente estos periodos donde Nietzsche no estaba tan ensimismado, sino que conversaba con ella, jugaban juegos. La madre de Nietzsche cuenta en un momento que ella, para comprender a su hijo, tuvo que leer toda su obra. Piensen que la madre era una católica, remil católica, ¿no? Y leer a Nietzsche, leer incluso el Anticristo, leer los libros de 1888 de Nietzsche que eran brutales. Nietzsche en el Anticristo dice, lo mejor que puede hacer un hombre fuerte con un hombre débil es ayudarlo a perecer. Digo, él aboga porque la raza fuerte de hombres, los espíritus libres que él va a decir después, pero eventualmente los superhombres, hagan desaparecer a los que son débiles porque el débil no ayuda a ser, no es puente hacia el superhombre. Nosotros tenemos que hacer, dice Nietzsche, solamente valemos en cuanto somos puente hacia el superhombre. Va a decir también en Zaratustra, el superhombre va a ver al hombre hoy, dice, el hombre para el superhombre es una irrisión, una burla sarcástica, una cosa así. De la misma forma que el mono es para el hombre hoy una irrisión o una burla sarcástica. La distancia que hay entre el hombre y el superhombre es la misma distancia que hay entre el hombre y el mono, dice Nietzsche, ¿no? Bueno, pero parece que ya estamos. No sé si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo quiero recomendar, este es un compendio de puras obras de Nietzsche, son 8 obras y está muy completo y es editorial Mirlo y me costó muy barato y está muy genial. Vienen más allá del bien y del mal, nacimiento de la tragedia, genealogía de la moral, humano demasiado humano, el anticristo, hacia hablaba Zaratustra, ese homo y el ocaso de los ídolos. Entonces está muy completa. Sí, de hecho está tan completa que me parece que tiene las obras fuertes de lo que podemos decir las 3 etapas de Nietzsche, ¿no? O sea, tiene el nacimiento de la tragedia, tiene los libros destructivos y tiene los libros propositivos post-Zaratustra y además tiene los libros del 88. Ustedes sepan que Nietzsche en 1888, el último año de él, escribe 4 libros, ¿no? Es el año donde más producción hace Nietzsche y ahí hay muchos de los textos que decías vos, el ocaso de los ídolos, Como y el Anticristo son los 3 del 88. Así que está buena la recomendación. Gracias, Diana. Bueno, yo les voy a decir... Voy a hacer una recomendación y una propuesta. Una recomendación, una película que se llama El caballo de Turín, justamente por lo que vos hablabas, del director húngaro Belatar.
y hacer una propuesta, para ustedes que son filósofos, de encontrar la vinculación entre Nietzsche y Dostoyevsky, entre Nietzsche y Max Weber, y entre Nietzsche y Freud. No sé si... Entre Nietzsche porque yo veo y Dostoyevsky, Nietzsche y Freud, ¿y cuál más? Y Max Weber. Y Weber. Sí, yo veo puntos de contacto, por lo que vos fuiste explicando, se me han aparecido unos puntos. Son muy parecidos. Me mataste con Weber. Yo lo otro me parece que está como más fácil de agarrar. Con Weber, ¿por qué, Che Fede? Con el concepto de racionalidad, que Max Weber no era, para Max Weber el concepto de racionalidad no era un concepto positivo, sino por lo contrario bastante negativo. Sobre el concepto de racionalidad capitalista. Es más, él después desarrolla un concepto que es la jaula de hierro, como la razón y la racionalidad en Occidente avanza de modo tal que termina volviendo a los sujetos como instrumentos de un sistema que les impide zafarse de esa lógica, de una lógica que es propia del capitalismo, porque el capitalismo sería como el último punto de la racionalidad, el punto más perfecto. Bueno, me gusta, me parece interesante. No, yo no leí, la verdad que no he leído mucho Weber, me parece interesante la idea y dale, está bueno, está buenísimo. Ya lo tomamos. Ahí Gabriel seguro ya, mira, lo veo maquinando también con alguna cosa que se le puede ocurrir. Pero está bueno. También ya vamos a estar más cerca a lo mejor cuando lo veamos a Marx, aunque si la crítica tiene que ver con la jaula de hierro en el sentido de la racionalidad, así como lo planteas vos, más occidental, sí tiene más que ver con Nietzsche y tiene mucho que ver en todo caso también con Heidegger. Yo no sé si ustedes lo conocen o han leído algo de Heidegger. Para mí Heidegger es el pensador más poderoso de la historia del pensamiento, a mi modo de ver, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver la semana que viene y sí, me parece que Heidegger tiene mucho de esta crítica, no tanto al capitalismo en cuanto a sistema de la forma última de la racionalidad, pero sí hace una buena... Eso también es lo que lo lleva al nazismo, ¿no? Hace una interesante reflexión entre cómo la sociedad capitalista consumista y industrialista de los estadounidenses con la sociedad comunista en términos de la sociedad comunitaria que planteaban los rusos, ninguna de las dos lograba un acceso real y verdadero con la esencia de la técnica, que a lo mejor por el lado de lo que decía Weber se lo puede agarrar también. Pero dale, queda ahí, queda buenísimo, yo voy a leer alguna cosita. Y te invito a que también vos lo hagas. Ángela dice los juegos del lenguaje de Heidegger. Ángela, ¿vos has leído algo de Heidegger? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy lingüista, bien, yo soy lingüista, soy de acá de Colombia, entonces algo alcancé a ver de Heidegger con los juegos del lenguaje, ¿no? ¿Cómo el cerebro se comporta ahí, cómo usamos el lenguaje? Mira qué interesante. Ya has visto mucho Wittgenstein, supongo. Señor, perdón. Que has leído, has tenido que ver a Wittgenstein, supongo, ¿no? A mí juegos del lenguaje... También, sí señor, también, que habla de juegos de lenguaje, sí señor, igual. Ángela, te hago una pregunta que nada y el tema de la metáfora, ¿no? ¿De dónde sos de Colombia? Dime. De Tunja. Tunja, mira. Tunja, Colombia. Tunja, es un pueblo, es una ciudad pequeña colonial. Mira qué lindo. Yo viví varios años en Colombia y viví 2 años en Palmira, también en un pueblito ahí cerquita de Cali. Qué bien. Hermoso Colombia. Me alegro. Hermoso. Bueno. Gracias. Si no hay, yo igual esto lo hemos grabado, así que lo pasamos. A mí me gustó mucho que sea si bien uno a lo mejor no logra plasmar todo lo que había armado en términos de cronograma para lo que había que hacer, me parece que es mucho más interesante y mucho más rico que sea una reunión así más dialogada. Te agradezco, Gabriel, mucho por las intervenciones, Fede también, Diana también, Ángela. A los demás también para cuando quieran, me parece que va a estar mucho más bueno si esto en vez de ser una clase de filosofía es una conversación sobre filosofía, porque como dijimos al principio, clases en internet afortunadamente hay un montón, ¿no? Hay algunas que son muy buenas, otras que son bastante malas, pero hay otras que son muy buenas y está bueno que si vamos a tomarnos el tiempo para estar todos juntos en este momento mirando la pantalla, que lo hagamos que sea una cosa más como... Nada, yo tenía ganas de hacer un ciclo más tipo filosofía de bares, ¿no? Cuando uno se junta en los bares a filosofar, que siempre salen cosas muy maravillosas e interesantes. Así que la idea es que esto sea más o menos una cosa por aquel lado, para que sea una cosa muy, muy, muy para ir conversando entre todos.
Así que eso, si alguien quiere decir algo, este es el momento. Si no, yo por lo pronto me despido y les agradezco a todos haber venido. Les agradezco a todos haber estado acá. Y nos encontramos el viernes que viene a la misma hora que hoy. Hoy es 8 de la noche en Argentina, pero bueno, en otros países son las 6, ya lo sé. Así que estaría bueno que estemos el viernes los que puedan. Y las que puedan. Bueno, entonces hacemos así. Gracias a todos. Les mando un saludo, buenas noches y nos vemos el viernes. Chao, que vaya bien. Buenas noches, muchas gracias.